malo. Pero hasta ahora vamos a otro tema. Vamos a seguir hablando del caso de Evelyn, por supuesto, que fue allá, fue encontrada, pero efectivamente hay muchos mitos, hay muchos rumores con respecto a este caso, Francisco Safurgo, ¿no? Así es, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Pancho. Es un caso que yo creo que con la aparición de Evelyn no se solucionó, sino que se complicó aún mucho más, porque se abrió una especie de caja de Pandora con versiones múltiples, con personajes múltiples que a cada uno se le atribuyen distintos. Es decir, es un caso que se complicó mucho más y que seguramente se va a seguir complicando porque se van develando historias detrás de este presunto secuestro que algunos defienden incluso al secuestrador. O sea, es verdaderamente impactante. Estuvimos 10 días allá en Licantén y de verdad fue como una tortilla que se dio vuelta increíblemente. La gente odiaba a Navarro los primeros días. Apareció Evelyn y llegamos incluso a escuchar justicia para Navarro. O sea, ahora, la pregunta, Pancho, aquí es ¿quién miente en esta historia? Porque hay demasiadas versiones. Exacto. Yo creo que esa es la pregunta crucial. ¿Cuál es la historia verdadera? ¿La que cuentan los familiares de José Manuel Navarro? ¿La que cuenta la familia de Evelyn? Y en la familia de Evelyn hay dos versiones, además. Bueno, de hecho, ahí están justamente los rostros de varios de los protagonistas de esta historia, ¿no, Pancho? Esos son los personajes. Vamos a comenzar desde la esquina superior izquierda de su pantalla. Es la mamá. Ella es Sandra, la mamá de Evelyn. Al lado de ella está Cristian Canales. Él es el papá. El papá de Evelyn, que se dice, o al menos la familia de Evelyn dice que no estuvo presente absolutamente nunca. ¿Habló poco o no habló? Habló muy poco. Sí. Habló únicamente cuando Evelyn apareció para decir que estaba contento, para decir que estaba feliz, que la había podido. ¿En la búsqueda? Antes habló muy poco, un par de palabras escuetas, y después de que ella apareció, él anda en moto, andaba para todos lados con el casco puesto. No se sacaba el casco para que no le metiera el micrófono. Ahora quiere la tuición de su hija. Por ahora quiere la protección provisoria, se presentó un recurso de protección. Ahora tenemos, para que nos cuenten cada uno de los detalles, también esta señora que está acá, Pancho, es la abuela. La abuela que sale... Ella es la abuela paterna. Paterna, pero ella es la primera que sale en defensa de Navarro. La gente dice, bueno, ¿qué está pasando acá? A ver, ella es la primera que públicamente dice estoy agradecida de Navarro. Claro, y ese es un tema súper potente, porque al principio todos lo odiaban. Claro. Que esa fue la vuelta tortilla. Al principio todos odiaban a Navarro. Sí, ella es la abuela. Exacto. Pero ella le agradece... Ella es la mamá de Cristian. Pero ¿qué le agradece a Navarro puntualmente? Ella le agradece que la haya sacado de su casa. De un círculo de violencia. Porque ahora la teoría es que en la casa de Evelyn, que es en realidad la casa de los abuelos de Evelyn, ahí vive la mamá, los tíos, había un círculo de vulneración de derechos muy grande. Y que no se hubiera sabido si es que José Navarro no la hubiera sustraído. Eso es lo grave y que lo hemos conversado. Se sabía. Pero nadie lo decía nada. ¿Pancho? Entonces, en el fondo, lo hizo público. Sí, anda acercándote a cada una de las fotos para que nos vaya contando quiénes son los protagonistas. Otros dicen de que, independiente de la defensa que le hace la abuela a Navarro, ella estaría trabajando para que su hijo, con estas declaraciones, tuviera la tuición de Evelyn. Se provoca algo curioso porque cuando la entrevistamos nosotros afuera de la formalización, lo primero que dice es que ella quiere que la niña se quede con ella. Así parte. Claro, y nosotros le preguntamos, ¿pero no con su hijo? Y como que duda, dice, bueno, sí, con mi hijo, pero que yo la apoye. Sigamos viendo este personaje. Bueno, esa es la abuela. Ahí está la abuela paterna. Esa es la abuela paterna, la mamá de Cristian Canales, que dice, estoy agradecida de Navarro. Y ahí se produce el vuelco y la gente termina en tribunales pidiendo justicia para Navarro. Justicia para Navarro. Bueno. ¿Qué tan cercana insólito. es esta abuela? Porque a diferencia de la otra, que vive con Evelyn, ella al parecer, junto con la familia del padre, no tenían tanta conexión con Lo con que la dice, niña. ella dice que era muy cercana, pero por cosas Decía que le llevaba la puntuales, colación todos los días. incidentales, Cotidiana. porque su otra nieta hacía en el mismo furgón, entonces ahí la veía, le pasaba una platita, Se la veía un le minuto. pasaba un poco de colación. Durante un tiempo, cuando ella estuvo con esta lesión que hablamos, ¿te acuerdas? De las piernas. De las piernas, ella pudo estar más cerca de la Pancho, niña. ¿puede ser que la abuela paterna esté, como se dice, trayendo agua para su molino pensando en la posibilidad de que su hijo, Cristian, se quede con Evelyn? ¿Puede ser la teoría madre? Es una de las teorías. Que en el fondo ahora ella está haciendo, limpiando todo y haciendo como
Un barrio de una la defensa para que se quede con Claro, él. o sea, ella de hecho menciona que ella veía todos los días a su nieta. Así de regular era la relación. En un Pero tiempo, si uno hubo entra- un minuto en que ella decía que veía a su nieta muy seguido, que se la llevaban para la Pero casa, ese pero todos que los ahora le días cortaron todo. Ese todos los días significa ese minuto en el furgón. En el furgón en el escolar. furgón, en el Ya, furgón. detengámonos. Y a veces la niña la iba a visitar. Este personaje es el Ya, abuelo ahí de te Emily. vas a detener. Sí. Este personaje es el que está causando más controversia, porque desde que apareció Emily y empezaron a salir estas teorías, Luis Rafael Vidal, este es el abuelo materno, es decir, es el papá de la mamá de Emily. El que recibió el palacio. El que recibió el palazo, Supuestamente. se dice que él era la peor influencia dentro de la casa, es decir, que era quien vulneraba los derechos, que tomaba mucho alcohol, que este es el personaje responsable, por ejemplo, del episodio que relatamos de los troncos en las piernas, que la dejó en silla de dejó en ruedas. silla de ruedas por un buen tiempo. ¿Lo notaste dudando en alguna vez? ¿Lo La, entrevistaste varias veces? versión de él desde el inicio fue contradictoria. Primero decía que no conocía bien a Navarro, después dijo que sí lo conocía, después primero dijo que le pegó el palazo, después dijo que no, pero que primero una pelea a combo. O sea, unas versiones contradictorias desde el inicio. Lo interrogaron al menos 3 veces Bueno, para pero tú lo aclarar. interrogaste varias veces también. Él cambiaba las versiones según lo que te dijo a Era ti. muy inestable. Porque, Eran muy relátanos inestables las eso. versiones porque Eso encuentro. no tenía un relato conciso, no tenía un relato claro, variaban las versiones dentro del mismo relato, primero contaba una cosa, después contaba otra, y él le echaba la culpa a que todavía estaba muy mareado con esto del golpe, a que se sentía mal. Pero fue el mismo que te dijo que en algún lugar lo querían como enterrar, pero en ese hoyo que tú mismo viste en él no cabía ninguna persona, pues, Pancho. No, era un hoyo que no tenía más de 70 Por eso, tú centímetros. viste eso. ¿Y el diámetro? Así, cabía yo parado así. Parado. Claro. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la rodilla? Hasta un poquitito más abajo la rodilla, si no era muy profundo. Pancho. Entonces no cabía absolutamente nadie ahí. Llama también la atención que luego que aparece Emily, el abuelo desaparece de la faz de la tierra. No sé si tú allá lo pudiste ver, lo entrevistaste posterior a la aparición de Emily, porque él se hizo humo. Lo entrevistamos. Lo que pasa es que después de eso, como que tomó la vocería de la familia el tío, Marco. Se hizo cargo él, nadie más hablaba, era muy difícil poder contactarse con el abuelo. Además, él decía que se sentía muy mal y que estaba descompensado. En efecto, cayó al hospital por descompensación. Pero mira, escuchemos al abuelo, algunas palabras del abuelo para que vayamos viendo los relatos de él. Y lo analicemos. Ya. A la niña chica sí que la engañó. ¿Usted siente que él la enamoró? Que No, no le hizo nunca enamorar. Este hombre se llevó esa cabrita así nomás y nunca ella estaba tan cerca de él y cuando el hombre venía para acá ella estaba por allá ancho, nunca venía para acá. ¿Para qué se la llevó? No sé, oiga, no sé qué cosa tenía en mente este hombre. ¿Resulta sospechoso que él había estado 5 años en la cárcel? ¿No fue un minuto? ¿No les dio miedo eso en algún minuto? No tenía un miedo porque el hecho de conocerlo, usted sabe que bueno, una persona yendo a la cárcel puede cambiar. Y, o sea, por a veces por el decirle las cosas que le decíamos que ya estado preso, todas esas cosas, a lo mejor el hombre se sentía mal y por eso quería hacer todo lo que quería. ¿Una especie de venganza? Claro, de venganza, entiendo yo, porque a veces se lo retamos también. ¿Y por qué Sí, lo pero retan? no muy fuerte tampoco, porque lo habíamos retado, le habíamos dicho ándate y nunca se lo hicimos. ¿Gino? Ya, pero en el fondo fue porque usted le hacían ver las cosas. Claro, lo hacíamos ver las cosas y a veces no le creíamos, pues, entonces por no creerle, entonces él se empezó a vengar de Todo nosotros. él estaba asequible a los medios, después ¿cómo que se empieza a esconder, Pancho? De hecho, nosotros tuvimos suerte de poder hablar con él, porque él se había escondido y junto a Osvaldo hicimos todo un trabajo. Ahora, si ustedes se fijan ahí, nunca mira la cámara. No. Primero que todo, nunca miró la cámara. Le costaba mucho dar la respuesta. Cuando le preguntamos sobre su interrogatorio en fiscalía, porque lo interrogaron 3 veces. Primero su interrogatorio, después le hicieron un test psicológico, el test de Rocha, de las Eso es manchas, lo que decía. porque había muchas dudas respecto... Y contradicciones también. porque tenía muchas contradicciones. Porque ¿Hubo cambio de versión, sí? Sí. la fiscalía no ha dicho que hubo cambio de versión, pero no quedaba claro su relato. Primero dijo que no conocían a Navarro, sin embargo después se supo que Navarro pololeó con una de sus hijas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Había llegado a la casa, se dice que el año 2007 por la primera vez, entonces ha pasado mucho tiempo, entonces las versiones empezaban a ser un poquitito enredadas, sobre todo de parte del abuelo. Y curioso también que en un principio defiende a José Navarro, pero Sí, vamos con la mamá. Vamos con la mamá. Ella es Sandra, la mamá de Emeline, es un personaje que apareció muy poco,
que se le veía muy abatido, muy acabado. Las versiones que daba también eran como que ella no sabía nada. Cuando uno la entrevistaba y le preguntaba por Navarro, siempre decía, no sé, yo nunca supe, a mí me contaron. Ella... no era amigo de Facebook. Pero ¿sabes? Yo creo que ella en realidad, porque se ha dudado de todos, incluso de ella en realidad genuinamente estaba únicamente preocupada que De apareciera su hija. Pero Afectada. cambian algo. Cambia cuando aparece el director del colegio, que tú también estuviste ahí. y Ahí tuvo un freno. Ya, ahí dime. Ahí tuvo un freno porque dio la sensación de que toda la familia, este tema del abuso, que hay una causa aparte por abusos a Emeline, que data del año 2016, que el juicio comienza ahora el 27 de febrero, ahí dio la sensación de que la familia no quería contar esto. ¿Y ahí qué le pasa a ella? Y cuando a se ellos? supo, hay un ¿Y no freno, cambia la relación con la prensa, se ponen más lejanos, dejan de hablar tanto. Pero Las tiene que entrevistas, ver- por ejemplo, ella decía, pero ¿qué me van a preguntar? Yo quiero saber qué me van a preguntar antes para saber qué tengo. Pero eso no tiene que ver de repente con una asesoría legal de algún abogado de parte de la familia, porque pasaba que en algún minuto ellos hablaban y hablaban mucho con todos y de repente como que se empezaron a callar. Toda la familia de Emeline se quedó callada y no querían dar más declaraciones. Bueno, precisamente por eso, porque dio la sensación de que fue como que se vieron pillados, como que había un antecedente, pese a que la justicia lo conocía, Sí. estaba formalizado, hay un juicio pendiente, pero dio la sensación de que como que se sintieron pillados, como ¿Querían que ahora proteger a alguien? todo el mundo... No, a mí me dio la sensación de que querían protegerse ellos mismos, porque en el fondo aquí ¿cuál era el problema? Cuando ocurren estos abusos, es el colegio y la psicopedagoga del colegio Los que quien denuncian. la entreviste y se dan cuenta primero, ellos notan el cambio de actitud de ella y hacen todos los test necesarios y se dan cuenta de que había habido abuso. Le informan esto a la mamá, le dicen, oye, aquí nos dimos cuenta de esto, y ella no hace nada. Ella no denuncia porque no quería tener problemas familiares. Y ahí es el colegio quien denuncia en la fiscalía. La mamá de Entonces, Emeline- ¿por qué no denunció si es la mamá? ¿La mamá alguna vez dio algún tipo de explicación con respecto a lo que contaba la abuela paterna? Con respecto a ese episodio del agua caliente que alguna vez No, le cayó cero. a Emeline, No. de esos palos que alguna vez le cayeron a Emeline justamente. No, absolutamente nada. Después de que Navarro fue apresado, la única entrevista que dio fue a nosotros, al Muy Buenos Días, para decir que estaba feliz. Absolutamente nada más. Ya, pero la única respuesta, una vez que ella pidió, cuéntanos cuando tú la entrevistaste en vivo. Ella te pide hablar porque quería aclarar que no era amiga de Navarro en Facebook, pero no le interesaba aclarar otros temas que eran delictuales, ni siquiera Es un que, tema de amistad. ahí vuelven las contradicciones de la familia y nuevas contradicciones esta vez de la mamá, porque ella sale a aclarar algo que se estaba diciendo en otro matinal respecto de que ella era amiga de Navarro en Facebook. Una lecera. Una lecera, ¿Ya? y sale a decir que aquí hay otra inconsistencia, porque dice que ella tenía muchos perfiles de Facebook, que no los usaba todos, pero que en alguno al parecer sí era amiga de Navarro. Y decía que no es amigo de pero no todos. es amigo de ella, Claro. sino que lo tiene como amigo en Facebook, pero eso no significa que sean amigos de Oye, verdad. Pancho, Tú le Y al mismo preguntaste. tiempo, ella, no, supuestamente- ella no sabe en cuál perfil Pero, de sus perfiles de Facebook era amiga de ¿pero Navarro. qué es Una más cosa muy grave? rara. Ahí sale a darte las declaraciones. ¿Pero qué es más grave? ¿Ser amigo de alguien en Facebook o que ella le dé acceso a la casa, como te dijo, que Navarro iba a la casa a visitar a la niña? Por supuesto. Yo encuentro, al igual que tú, que ser amiga o no ser amiga de Facebook era una lecera. Pancho. Era una Sí, lecera. pero- ¿y cuál Absolutamente. era? No sé por qué salió a aclarar eso. Porque se le Pancho, cuestionó. ¿Cuál era la Bueno. relación de la mamá de Emeline con el papá de Emeline? Porque muchos se ha dicho que él daba pensión de alimentos, pero que no era presente, pero que había querido la tuición. ¿Cuál es la realidad? A ver, primero que todo, no hay un régimen de alimentos formal. No existe un régimen de alimentos dictado por un tribunal. Lo que sí, y aquí nuevamente, y por eso que es tan raro este caso, nuevamente las contradicciones. Nuevamente las contradicciones. Aquí hubo un tema en algún minuto de que se le ha criticado a y la familia de Navarro, sobre todo, critica a Sandra porque tenía muchas parejas y porque cualquiera de estas parejas podría haber dañado a Emeline. Claro. Y dentro de este proceso de tener muchas parejas, Cristian Canal en algún minuto dudó que Emeline fuera hija suya. Chuta. Ahí hay un proceso, que es un proceso judicial de ADN, y cuando se hace este ADN la reconoce, pero nunca se fijó
un régimen de alimentos. Hay algo que no me Entonces, abordado. el pásame tanta plata mensual fue una cosa de palabra, un acuerdo. Pero lo pasaba mensualmente. Según la mamá de Cristian Canales, y según Cristian Canales, sí. Ya. Según la familia Pero no hay Emily, un registro. no. Que tú Ah, tuviste comprobable. Licantén, tú tuviste Licantén, hay algo que no hemos abordado. La relación de ella, que es Sandra, con su padre. Eso es lo que quería. Porque ahí en la duda lo han interrogado 3 veces a él, ella lo está protegiendo, no lo está protegiendo. Cuéntanos, ¿qué te parece a ti? ¿Qué impresión tienes? de Bueno, esa nosotros también tuvimos, ese día que habló con nosotros afuera del hospital, tuvimos acceso a datos exclusivos, conversó solo con nosotros, fuera de cámara, relación? y que es precisamente lo que se está desarrollando ahora. A ella le entregaron a Emmeline, la dieron de alta, se la pasaron a Sandra y a Verónica, que son, Verónica es la hermana de Sandra y es la tía más cercana, y nadie sabe dónde están. ¿Por qué? Porque la propia Sandra hoy ¿Sí? está dudando ¿Ya? de todos en su casa, ¿Sí? incluso de su Claro. papá. Claro. Pero ahora, mira, acá estamos con todos los que han sido los protagonistas que dieron declaraciones, te dieron declaraciones al principio. Esta es la fueron mamá. bien locuaces, la mamá, Sandra, aquí ese está es el papá de Emily. biológico, claro. Cristian. La abuela, que es mamá Paterna. de Cristian Canales. María Acá Teresa. tenemos al abuelo, Claro, Luis todos Rafael. al Vidal. principio hablando muy locuaces, harta información, y luego Se chupan todos. empiezan Incluso el papá. Claro. Incluso el papá. Ahora, este acá- es el brujo Licantén, José Manuel Navarro. Pero perdón, antes de que Y esa es lleguemos al Olga, grupo- perdón, para terminar. Y esa es Olga, La hermana. la La hermana. Perfecto. O la A ver, hermana mayor. Hablemos del papá de Emily. Él sale, ahora ocupa casco, no quiere que lo entrevisten, pero dice, en algún minuto dudó que fuera su hija, pese a ello, está pidiendo la tuición. Habría dudado, supuestamente. según lo que Claro, se en algún dice. minuto habría dudado, porque no hay nada confirmado, si eso es lo peor de todo, porque aquí todo está en la nebulosa. En algún minuto él habría dudado de su paternidad, Ya. por eso se habría practicado un examen de ADN que finalmente dio que era hija Positivo. de él y asumió la paternidad. ¿Te Ya. fijas? Aquí hay toda una nebulosa. Pero mira, escuchemos vamos a escuchar a Cristian Canales, Ya. que en algún minuto habla precisamente sobre la tuición que está solicitando ahora, que es una protección provisoria. Se presenta un recurso de protección provisoria mientras se define quién va a quedar con la tuición de Emily. Con la mamá, No, ¿no pudiste conversar con ella? con la mamá la última vez que hablé fue cuando me enteré de los abusos y no nada más. Yo hasta ahí con ella, yo no quiero nada más con ella y ojalá la niña conmigo. O sea, hace una semana aproximadamente que no Poquísimo hablaba contacto con la mamá de su y con la hija. familia. Pancho. Ahora, ojo, él ahí dice algo que igual es importante. Yo no hablaba con la mamá desde que me enteré de los abusos. Es decir, estos abusos que datan de 2016, que hay cargos, hay una formalización de cargos en contra de una persona que se va a enjuiciar. Él no sabía. Es decir, ahora que desapareció Emily, que pasó todo esto con tiraje nacional y que lo cubrimos todo, ahí se enteró Cristian un año y Canales, medio el después, papá claro. de Emily, Ah. de estos abusos anteriores. Ya, pero tú no sabes, tú sabías a lo mejor cuál era la reacción que tenía el padre de Emily en los minutos de, por ejemplo, que el abuelo, queriendo no, porque se supone que sin querer, no hay por qué dudar, se le caen estos palos encima de las piernas de Emily. Cuando se cae una olla de agua caliente, cuando ocurren montones de casos que en realidad victimizan a esta niñita, ¿qué hace el papá? Nunca reaccionó, nunca O pidió nunca supo. legalmente a lo mejor quedarse con la tuición, nada. No hay una petición formal. La petición formal de tuición viene a partir de ahora. Y todavía hay un tema de un recurso de protección para protección provisoria, es decir, cuando ella termine todo este proceso, con quién se va a quedar provisoriamente, porque puede ser, ahí se discute si puede ser el Sename, si puede ser con el papá, Está con bueno. la abuela, Oye, sea quien Pancho, sea. o sea, esto yo encuentro que igual habla también de su ausencia como padre, porque si recién se da cuenta ahora de los abusos, cuando el colegio fue el que denunció, o sea, si él fuese un padre que va a buscar a su hijo al colegio, o que a su hijo al Él vivía- centro, pero o él que va a vivía la en casa. Curicó. Claro, no hay- ¿Cómo? Él vivía en Curicó, Claro. a 1 hora y media. Ok, pero igual, Pero uno abs- está al tanto. Absolutamente, o sea, no tiene el ánimo de puedes juzgar, enterarte 2 años después de que tu hija Claro. fue Abusada. presuntamente abusada, siendo que hay un juicio de por medio. Es decir, Ahora, no déjame- hablabas con la familia, cero, En- y tu mamá que vive en Licantén sabía Perdón, Pancho, cero. pero aquí Es hay una cosa que, necesario- que se ha hablado mucho, que tiene que ver con cómo se resuelven las cosas cuando se habla de zonas rurales o donde de repente la situación es más de a los amigos, de lo arreglamos Que a lo la conversamos, buena, ya te como conté. lo hemos hablado tantas veces. A la antigua. Claro, Claro, pero pero es no hay raro rollo. que a tu hija le caiga un palo en las Por piernas, eso te digo. que en una silla de ruedas y tú no te enteres y te enteres después de Pero todo se ese tiempo. supone- Pero quiero saber, Carmen Gloria, ¿qué pasa aquí con lo de la tuición? ¿Qué probabilidades tiene este papá de quedarse con la tuición de la hija?
Lo primero que voy a aclarar es que lo que se está viendo en el tribunal es una medida de protección, no es un recurso, no se ve en la Corte de Apelaciones, se ve en los juzgados civiles del lugar de familia, los juzgados de familia. La medida de protección tiene por objeto, tal como lo dice el nombre, resguardar los derechos esenciales de un niño cuando está en peligro. O sea, a juicio de estas familias o a juicio de la familia del padre, ellos piensan que la niña está en peligro y nos parece que es evidente que así es. Entonces, como es tan rápido por el peligro que afecta al niño, se toma, tal como decía Francisco, una medida rápida, que es proteger a la niña. Y en esa protección, la familia paterna está pidiendo que se le entreguen al padre. Evidentemente tenemos una situación de abandono del padre o de desapego del papá, pero hay una situación mucho más grave, que es el riesgo que corre la niña o que ha corrido la niña en este minuto en la familia materna. Y ese es el argumento que la familia paterna está argumentando y está presentando en el tribunal para que le entreguen el cuidado al papá. Claro, pero lo que está pasando ahora, por ejemplo, que la mamá de Emily se vaya de la casa de su padre y se vaya con Emily a otra parte para protegerla, ¿eso la ayuda para quedarse o desde mi mantener punto la de tuición? vista, no mucho. Porque el deber que tienes tú para cuidar a tus hijos es independiente de con quién vivas o con quién estés. Y fíjense que en eso hay que ser súper cuidadosos y yo sé que cuesta digerirlo. Por ejemplo, una mujer que vive en un ambiente de violencia, se entiende que hay un montón de perturbaciones y de efectos psicológicos que le impiden muchas veces tomar las acciones correctas, pero eso no le impide al tribunal sacar al hijo de ahí porque no está recibiendo la debida protección. O sea, entonces hay que ser súper meticuloso. Si ella no ha sido capaz de proteger a su hija, eso sí va a pesar mucho en un tribunal, va a pesar mucho más que la ausencia del padre. Carmen Gloria, ¿hay algún atenuante o algún agravante que el padre no haya tenido contacto en el último tiempo, pese a que sea el padre biológico, por ejemplo? Si estuviéramos sin en una pensión? situación menos riesgosa que la que estamos, indudablemente que sería una consideración muy importante para el tribunal que sea un padre con el que la niña no tiene relación, con el que no ha tenido contacto y seguramente se revaluaría con el tribunal buscaría un familiar más cercano. Pero en este caso, donde tenemos un riesgo evidente que la niña ha corrido en forma constante durante los últimos años en la familia materna y un padre presente que aparentemente no tiene ningún otro impedimento más que haber estado ausente, pero que hoy día pretende acercarse, es muy probable que el tribunal le acceda a favor. Carmen Gloria, perdona, y el deseo, en este caso, de la niña, ¿pesa algo? Yo me acuerdo, el año pasado vimos el caso de una niñita que quería estar con su mamá y, ¿te acordás, no? Y se la llevaron al papá que vivía en Canadá o en Estados Unidos. Y ella decía, no me quiero ir, no me quiero ir. ¿Pesa en algo el deseo, la decisión de la niña o nada? Es súper bueno eso para que lo aclaremos, porque existe el mito popular de que no es que mi hijo a cierta edad puede decidir o va a decidir con quién vivir. Eso es absolutamente falso. Los niños son siempre considerados incapaces para nuestra ley y por lo tanto no deciden ellos, jamás deciden ellos. A lo que la ley se refiere es que los niños tienen derecho a ser escuchados. Y incluso es uno de los derechos consagrados en los derechos internacionales del niño. Los tribunales tienen que escuchar a los niños. Les van a preguntar, les van a hablar con ellos para saber qué piensan, pero no están obligados a hacer lo que los niños quieren. Carmen, ¿y qué pasa con, perdón Nacho, pero qué pasa en el caso de que el juez determine de que ni la familia por parte materna ni la familia por parte paterna de Emily están capacitados o aptos para su custodia? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Ella podría ser derivada? Sería terrible porque, claro, lo que corresponde ahí es que sea derivado al Servicio Nacional de Menores. Pero pueden haber también situaciones mixtas, puede que se le entregue. Yo lo que yo pediría o solicitaría si estuviera en ese caso, aquí hay un papá que no tiene muchos lazos con la hija. Creo que es indispensable una terapia de revinculación para el padre. Y como segundo caso, en segunda instancia, haría un tipo de supervigilancia, por decirlo así, del Servicio Nacional de Menores, que pueden guiarlo en esta nueva relación que ellos debieran construir. Es que a ti te quiero situar en esto, porque acá tenemos a la mamá, acá tenemos a Sandra, y acá tenemos al papá, que es Cristian. En este caso, tú como experta, ¿qué ves? ¿Ves atenuante, ves agravante? ¿Qué es lo que ves que podría pasar en un juicio posible tuición? Ahora, si te quieres acercar acá a la foto, podría ser súper bueno que nos explicara a nosotros. Yo lo voy a hablar a modo personal, o sea, cuál sería mi opinión como abogado si yo estoy viendo esta situación o este caso. Yo veo una madre que no ha sido capaz durante 10 años de darle la debida protección a su hija. Tendrá sus atenuantes, tendrá sus consideraciones, seguramente puede mejorar en esas capacidades, pero hoy día evidentemente hay un hecho real, que hay una niñita de 10 años que está en peligro, en riesgo, un riesgo importantísimo, y que ella no ha sido capaz de evitar ese riesgo y evitar ese peligro.
al mantener una cercanía con personas que tienen antecedentes de abuso, al no denunciar los abusos que la niña sufrió, son antecedentes gravísimos en contra de ella. El silencio. El ¿Carmen silencio. Gloria? ¿Carmen Una Gloria? manera de ser cómplice De lo que avalar, estaba claro. pasando. Claro. Continúa, Carmen Entonces, yo a ella la vería con recelo. En el caso de él, su gran falta es haber estado ausente. Pero hasta ahora, nada más. Sin embargo, si yo no estuviera a cargo de esta investigación, a un juez seguramente esa ausencia no va a ser el único punto, ni le va a bastar con los antecedentes por omisión que desconocemos de él. Lo que yo mandaría a hacer aquí es un perfil psicológico del padre y un informe social del padre para saber si está en condiciones de hacerse cargo y cumplir con el cuidado de su hijo. Y perdón, yo creo que va a ser crucial la abuela. Yo creo que va a ser crucial la abuela paterna. Pero ella habló... Muy buen punto, porque muchas veces los tribunales lo que pueden hacer, si encuentran que acá la niña estaba en riesgo en este ambiente, pero acá podría estar más segura, pero a lo mejor este caballero carece de algún antecedente, perfectamente podría entregarle el cuidado provisorio o definitivo a la abuela paterna. Al inspector, usted podría, se habló de perfil psicológico, la Carmen Gloria, usted es experto en eso, pero también analicemos las declaraciones de la abuela paterna, que han generado revuelo porque la abuela paterna apoya a Navarro y genera un revuelo afuera de tribunales también, miren. WTF. Sí, yo entiendo a José Navarro. A lo mejor él la cuidó, la protegió. Sí, porque ¿Quién la estaba protegiendo, señor? yo creo que de la familia y no sé de quién más yo. Pero antes yo pensaba lo peor de José Navarro y ahora no. ¿De alguien en especial de la familia? Yo creo que, no sé, el tío, el abuelo, pienso yo. ¿Por qué cree usted que se escondieron estos antecedentes de violación? ¿Los antecedentes de violación, por qué usted cree que se escondieron? Lo de mi hija, de abuso. De abuso. Para que nos supiéramos nosotros, para no quitar la niña, pienso yo. Yo no supe. Y de ahí mucho tiempo que no me pasaba la niña a mí. Ni siquiera para allá a la Bichuquena, donde otra hija que tengo yo, tiene esta niñita. ¿Usted cree usted la custodia a su hijo? Mi hijo, y yo apoyarlo. Pero su hijo ha tenido relación con Evelyn durante los años de vida de ella. Todo Porque el la familia tiempo. dice de que absolutamente Pero la familia nada. puede decir lo que quiera. Mi hijo le compra la ropa, le deposita. ¿Cómo no va a tener relación? ¿Y qué opinión tiene su hijo sobre José Navarro? Lo mismo. ¿Que la salvó? Sí. ¿Usted cree que la estaba protegiendo? Yo sí, José Navarro, ahora de que supe que no le hizo nada a mi niñita, yo muy agradecida. ¿Cree que la estaba protegiendo? Yo creo que sí. ¿Qué le parece si Evelyn volviera a la casa donde vive? ¿Allá abajo? No, yo veo una angustia, porque yo de que, bueno, no quiero hablar mucho, pero yo siempre pasaba con una angustia, que algo le iba a pasar a mi niña por el comportamiento de la mamá y todo. No, yo... La mamá, porque he hablado del abuelo más que más. Sí, pero... ¿Qué opina de la mamá? No quiero opinar nada más yo. Era muy preocupada. Sí, sí. Del hecho de cambiar muchas parejas, a mí me tenía muy preocupada. Ahí están las declaraciones de la abuela paterna donde dice: estoy muy agradecida. Queremos, Carmen Gloria, que nos siga ayudando a revelar este escenario, qué es lo que podría pasar, pero quería saber su opinión, inspector, respecto a todo lo que estamos conversando, de quién se podría quedar definitivamente con Evelyn. Lo malo, de mi opinión, es que la información que aún le llega no coincide con todo lo que hemos hablado acá. ¿No? No coincide. No coincide. A ver, deja explicártelo de manera bien responsable. Por ejemplo, respecto a la madre, la información que a mí me ha llegado señala que ella, en esta conversación que tiene específicamente con el director del establecimiento educacional, ella le dice: acepto la denuncia, pero que por favor no represente un escándalo. Parece prudente. Y eso es muy distinto a decir: no quiero hacer la denuncia. Pero no la hizo ella. Espérate, finalmente la hace. No, la hace el colegio. No, pero participa en la denuncia. Déjame terminar. Continúa, este explíquenos. Cuando ella es invitada a estas reuniones en el colegio como apoderada, no quiere ir precisamente porque el escándalo se generó. Y lo ve con una cosa en contra. O sea, lo que ella estaba temiendo precisamente ocurrió. Y respecto a los actos de violencia, el único constatado, y a propósito sería un accidente, es el que tú señalabas, del accidente del palo que se cae. Pero no hay otro acto constatado de violencia contra la niña hasta el momento. Entonces, si yo hago caso de esta información que me llega por un oído y la otra que estoy escuchando a través de los medios de comunicación, francamente me quedo en una tremenda nebulosa. Gloria, acá está, el papá tendría mucho más probabilidades de quedarse. En un juzgado de familia es que la niña tenga una denuncia contra una presunta abuso y ahora ya ha sido sustraída desde su casa. Son dos casos de negligencia grave de cuidado, pero graves. No, y aparte hay que sumarle a esto que
la abuela hace un tiempo atrás también estuvo detenida por tráfico de drogas. La abuela materna. La abuela materna, o sea, con quien la vive. paterna. No, la materna, con quien vive Emeline. Estamos hablando de un abuelo que también se hablaría de que está metido mucho en el alcohol. Estamos hablando de un tío que, a ver, instructor indistintamente ya que era la madre que se proteja y que en el fondo no haya escándalo. Si a mi hija la abusan sexualmente, el escándalo en ese minuto a lo mismo. Yo Entonces, voy inmediatamente a demandar Sí, pero al eso es cuñado. súper personal de cómo se enfrenta. Yo en eso estoy de acuerdo No, con está el bien, pero inspector. son muchos casos que hay se alguien que cubren. puede hacerlo más público, alguien que puede mantenerlo en lo privado. Pero lo hace lo que ella. no se puede hacer es no hacer nada. Pero Ese extendámoslo es un buen acá. punto. Y el otro punto, estamos hablando de los antecedentes que habrían y que este caballero, el único antecedente malo que tiene es la desaparición, que tampoco es menor. Pero hay otro punto, que es la propia declaración de la niña. No sé si recuerdan, cuando fueron los primeros días o las primeras horas de ellas en el hospital, los familiares decían que ella había expresado abiertamente no querer volver al hogar materno. Entonces, eso también, tal como les explicaba hace un rato, es escuchado por el juez, Y ojo, es eso, escuchado por la eso es investigación. refrendado, esa misma declaración que ella presuntamente da en el hospital, porque no lo sabemos, es refrendado por Olga, que fue quien entregó a su hermano y que dice que en la casa de Olga, cuando ellos llegaron a esa hora de la mañana, la niña dijo exactamente Pero lo no hay, mismo. no hay ¿Sancho? ninguna persona que sea como de, por ejemplo, alguien de investigaciones, algún médico, alguna enfermera que haya escuchado A ver. esta versión. O sea, solamente gente de la familia, de la otra, la contraparte, probablemente digamos. el fiscal. Señores, Solo vámonos una con cosita, la declaración que dio la niña se ha mantenido en reserva. Por eso Absoluto. mismo. Jamás O sea, que haya son llamado. cosas Olga, Carmen sentido. Gloria Arroyo. Olga, la hermana que aparece, ponte por acá. Ahí aparece en pantalla completa Olga. La hermana, Olga según Navarro. tú, podría tener una asesoría legal, etcétera. Pero la hermana podría haberlo protegido sin ningún problema y haberlo no denunciado. Sí, podría haberlo hecho porque no está obligada, no tiene una sanción porque es su familiar directo. Claro. Sin embargo, ella toma la decisión de entregarlo. Cuando entrega o cuando dice que la niña está ahí junto a su hermano, ella habla, no sé si recuerdan, y dice que esto lo hace a solicitud de él. Que él está pensando en el bienestar de la niña y que por eso supuestamente hace esta denuncia para poner a la niña en Ahora, resguardo. Después de la recompensa de Farcas, Pancho. No, pero Pancho. ojo, a solicitud de él, pero una solicitud muy particular. ¿Por qué? Porque ella cuando él llega, ella no tenía su teléfono a mano y tenía miedo de irse porque si ella se movía, este gallo podía agarrar la mochila, echar un par de cosas y partir de nuevo. Entonces, hasta que alguien le trae minutos después el teléfono, ella le dice, yo tengo que llamar. Y la solicitud de él es, ok, pero no a Carabineros. Sí. ¿Cómo? Sí, ¿por qué eso? ¿Por qué pide que no llame Bueno, carabinero? porque con todo esto, La rodilla. estas versiones que se hablan en Licantén, dicen que el tío y el abuelo tienen poder en la zona. Él tenía miedo incluso de Carabineros porque ya se vio envuelto años atrás en un tema de drogas en el que supuestamente él no tenía nada que ver y lo involucraron, entonces no quería nada con Carabineros. Oye, y solamente todo esto. PDI. Llama también la negociación que Navarro tiene con el fiscal Richards para poder entregarse. ¿Qué cosas él pidió para poder decir aquí estoy, llévenme? seguridad. Su seguridad. Nada. Y ¿A su qué, seguridad. antival? ¿A qué Y le sus- temía? Dijo expresamente que no lo maten. Le ¿Al tenía linchamiento? miedo, primero al linchamiento público, le tenía miedo a la familia de Emeline y le tenía miedo a Carabineros. Oye, Ya, Pancho, pero y cuando esto se suman hace- la- ¿Por la qué le hermana, tiene miedo a Carabineros? Marcelo. Por cosas de él, ¿cachai? Hay hartos maquinación. temas que son súper contradictorios. Según él, Carabineros lo perseguía, según él, Carabineros lo quería matar. Ahora, espérame un segundo, mira, pero vamos a perdón. aparecer en pantalla, van a aparecer todos, porque aquí hay alguien que no está contando la verdad, hay alguien que está usando el Alguien silencio, miente, sin y el duda. silencio O siempre más hemos de hablado uno, que es muy peligroso. La mamá, por ejemplo, luego de las declaraciones que salieron, ella dejó de dar entrevistas, solamente te preguntaba a Se ti. guardó. Se guardó. El papá ahora ocupa casco. La abuela ha sido muy transparente, pero ella genera que todos apoyen a Navarro por allá. El abuelo dejó de dar entrevistas y ahora Navarro, que está con presión preventiva, lógicamente, y Olga dio una entrevista en conferencia de prensa, Pancho, y luego continuó dándola. No, ¿Puedo Nada. decir algo al Centrémonos, centrémonos en Olga. no. ¿Ya? Luego no habló más. De hecho, la vimos afuera del tribunal Sí. el día de la formalización y habló escuetamente, está muy enojada con los medios. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque precisamente se van armando teorías, porque ¿Por como qué no hay está nada enojada claro, Olga? A ver, se van cuéntanos, armando Olga está enojada hoy día precisamente porque según ella, estas teorías que se han ido armando en la prensa respecto de su hermano son injustas, porque la familia lo que quiere básicamente es que José Manuel tiene que pagar. Ella dice, José Manuel tiene que pagar con cárcel, ellos lo asumen, pero ellos le dan relevancia a lo que él hizo. Es decir, hay una niñita
que era vulnerada, porque más allá de Yo que, creo que lo único que se pueda constatar es lo de las maderas, estas maderas ocurren porque el abuelo estaba en estado de ebriedad. Entonces, aquí hay unas vulneraciones permanentes y eso es lo que quieren relevar. Sí, Francisco, yo estoy de acuerdo contigo y yo quiero transparentar porque es lo que, no justifica, lo que están hablando entre líneas, en el fondo, la familia, que no lo dice expresamente, pero que lo deja volando ahí. Lo pone sobre la mesa. Lo tira sobre la mesa. Sí, claro. Y es que ellos han insinuado de varias formas, y ese es mi parecer, que la niña habría estado siendo vulnerada, habría estado en riesgo grave y que este señor, el hermano de ella, al sacarlo de la casa, les habría estado haciendo como un favor, la estaría salvando. Claro. No sabemos si es así o no es así, no quiero hipotizarse al respecto, pero sí es clarito que ese es el mensaje que ellos dejan entrever en sus declaraciones. Ahora, y eso yo creo que va a ser materia del tribunal dilucidar si efectivamente la decisión de él de llevarse a la niña significó para una medida de protección, una medida desesperada para salvarla de algo o no. Escuchemos entonces las declaraciones de Olga, ¿les parece? Para que aquí las analicemos. Hay cosas que se tienen que aclarar. Lo único que yo sé en este minuto es que Emily ha sido vulnerada en todos sus derechos por todos lados. Olga. Entonces, pero ustedes están claros que lo que hizo tu hermano está mal. Eso es sustracción de menores. eso lo tenemos muy claro. Sabemos que José tiene que pagar, pero también queremos que todo se esclarezca. Olga, ¿es cierto que él hacía rituales como de brujería, que él decía que era brujo, que hacía sanaciones, que limpiaba casa? Mira, yo por lo que he escuchado por la gente, solo esta familia es la que asegura eso. Sí sé que José cree en estas cosas, pero haberlo visto yo haciendo rituales, haberlo visto yo haciendo limpieza, jamás lo hice. Siempre lo primero que le pregunté fue, hija, ¿José te hizo daño? No, él me está protegiendo. Hay algo trascendental que has dicho tú, que él no iba a permitir que le pegaran con el chuzo a la niña. Es decir, la escena que cuenta el abuelo es otra. Es totalmente diferente, totalmente diferente. Por eso te digo, mira, yo a ustedes le he dado a conocer lo único que sé, y como te digo, a Emily, a la familia de Emily, yo no la conocía. Conocí a 2 tíos en la búsqueda de Emily, que por parte de ellos igual me enteré ahí que José y esta familia se visitaban. Y de ahí empezó todo, o sea, como te digo... ¿Tu familia conocía a Emily? No todos. ¿Pero habían familiares tuyos que la conocían? Sí, habían familiares que la tenían conexiones, ¿o no? Es que el que tenía más conexión era José. Ahí están las declaraciones de la hermana de Olga que defiende entonces a este hombre. Pero ¿de dónde nace la otra teoría? Porque esta es la teoría que lo defiende. Pero la otra que dicen que él lo quería para un ritual a Emily. Bueno, es que esas son teorías que nacen son más rumores que teorías. De las primeras versiones que se hablaron. Pero mira, yo respecto de la Olga, yo lo que estuve 10 días que conversé con ellos mucho, yo me atrevería a decir que es sincera. Fíjate que de todos los personajes, Olga es la que menos defendería a Navarro. ¿Y por qué? Porque a ella le ha tocado, los papás de los Navarro son alcohólicos empedernidos. Los niñitos navarros muchas veces despertaban adentro de un saco de azúcar. ¿Eso te lo contaba ella? No, me lo contaba la gente. Adentro de un saco de estos como de arpillera, durmiendo en la plaza, esperando que alguien le diera comida afuera del kiosco de una señora que hoy día tiene 70 años y que ya lo cerró. Y ella me contaba, amanecían acá tapados con un saco. ¿Los papás de Olga? No, los niños. Porque los papás estaban tirados. Los hermanos. Los niños amanecían tirados dentro de un saco para esperar que abriera el negocio y les dieran algo de comer. ¿Sabes qué? Es muy duro. Y Olga le tocó criar a sus 3 hermanas, después de los abusos de José Manuel, le tocó criar a 2 hijos de su hermana, que es otra hermana que es un tiro al aire. Entonces le ha tocado criar a por lo menos 6. Y la guagua de la hermana de ella con Navarro. Recuerdo que Navarro tuvo una guagua con su hermano. Entonces le ha tocado criar muchos niños vulnerados. Y ella, yo lo conversé con ella. Es una familia completa disfuncional. Mi hermano, que se vaya a la cárcel. ¿Sabes que yo quiero hacer un hincapié en algo que la Carmen Gloria el otro día tocó un punto que era súper importante y relevante, que es, porque todos decíamos, ella, Olga, la hermana, es muy clarita al dar esta conferencia y a las pocas horas de haber capturado a Navarro, ¿cierto? Entonces, Carmen Gloria, tú hablabas de que ella en estas declaraciones daba atenuantes legales para su hermano. Estaba como figurando estaban como atenuantes, medio escondidos ahí, ¿cierto? Sí.
Sí, estaba configurando, según duda de su declaración, uno como abogado la escucha y dice, aquí hay una preparación, no es casualidad los argumentos en que ella está hablando, porque eso va configurando los atenuantes que le permiten a él rebajar la pena. Y la hay. Incluso estuvimos conversando, y transparentémoslo con Francisco hace unos días atrás, sobre un resquicio legal que era muy probable que apareciera. Sí, y apareció. Y apareció. Oye, apareció. Y esa preparación y ese coaching que tú adviertes, bueno, tú eres especialista en eso y tú lo adviertes en las palabras de Olga, existe. Pero no de un abogado, ¿sabes de dónde proviene? Policía de Investigación. De la Policía de Investigaciones, que es un trabajo de inteligencia con ella todos los días. Y en el fondo le dijeron, oye, si aparece tu hermano, entrégalo. Ahora, ella siempre lo iba a entregar, ¿eh? Yo lo conversé con ella y lo conversé con Melanie, que es otra hermana. Le decían, hay que entregarlo. Y si se entrega, si la entrega sana, si declara voluntariamente, si coopera con la investigación. Tenía hoy día todos los protagonistas, había uno que estaban ocupando el silencio, otros claramente estaban mintiendo, pero este personaje que aparece acá, tú lo tuviste los primeros días y luego desapareció. ¿No podría relatar quién es y por qué se arranca de los medios? Este es Marcos Vidal, el tío de Emily, hijo también del caballero, y yo te diría que era el personaje más... ¿Raro? Más cambiante dentro de toda esta historia. A ver, explícanos. Había días en que uno llegaba y te recibía fantástico, chiquillos, sí, vengan, pum, yo voy a conversaba y aceptaba las preguntas que tú quisieras, y al día siguiente a los colegas de Chilevisión los sacaban de la casa a piedrazo. Hermano Entonces, de la mamá de Emily. Él es hermano de la mamá de Emily, Marcos Vidal. Dio varias declaraciones al principio. Dio muchas declaraciones al principio, cuando estaba perdida su sobrina, hay que encontrar a la sobrina. A ver, no voy a ser injusto también, tampoco, no voy a ser injusto tampoco. Estuvo metido en los cerros de manera permanente, buscando, se partieron el lomo, y cambia cuando aparece Emily. Cuando aparece Emily y empiezan a salir las versiones de que ella la rescataron de esta casa, ¿También de que la estaban protegiendo. También. En la casa, mira, a ver, en la casa eran 4 casas en un mismo terreno muy pequeño. La principal es donde vivía la bisabuela. La mamá del señor agredido. Del señor que le llega al palacio. La bisabuela, los abuelos, vivían Marco, Juan Ramón, otro hermano, Sandra, la pareja de Marco, la pareja de Juan Ramón, lleno de gente. Pancho, lleno. ¿tú y él cambia, pero espérate, tú nos relataste cambia cuando aparece Emily. Y cuando aparecen las versiones de que en realidad él la estaba protegiendo. Él tiene un enojo en cámara, se desahoga en cámara contra el papá de Emily. No sé si lo recuerdas cuando dice que viene a aparecer ahora después de tanto tiempo, no estaba presente. Yo lo entrevisté afuera del hospital y le molestó mucho que el papá, que Cristian Canales hablara de la tuición. Sí. Entonces él dice, bueno, ¿y qué se cree venir a hablar de la tuición ahora cuando no ha aparecido en los últimos 10 años? Ellos dicen que pasaba 30.000 pesos por aquí, por allá, que para los cumpleaños ni siquiera iba. Y ahí viene la abuela, la mamá de Cristian Canales, que dice, ¿y cómo íbamos a ir para los cumpleaños si a esa casa no se puede llegar? Pancho, con respecto a eso mismo, tú que lo viviste muy de cerca, lo pudiste ver, a mí me da la sensación que Sandra se sentía prisionera dentro de su propia casa, que no tenía injerencia en nada, que no podía tomar decisiones. A nosotros nos parece súper raro que ella como mamá no haya puesto un paralé, no le haya parado los carros a los familiares en ciertas ocasiones. Pero ¿cómo lo viste tú? Porque yo veo a Sandra súper disminuida y me da impotencia. Yo no soy mamá, pero me da rabia que ella esté como enjaulada y muy manipulada también por sus familiares. Qué crudo lo que dices, pero ¿sabes qué? Yo creo que tú das en el clavo preciso. Sandra, mira, fíjate la cara que tiene. Vamos a pasar por delante. ¿Esa es la casa de ella? Esto es afuera de la casa de ella. Esto es un día que estaban con carabineros, ustedes lo pueden ver, y salió a hablar 30 segundos. No quería hablar mucho, pero vio que estábamos todos y salió y habló 15 segundos. Fíjense, la cara que tiene hoy Sandra es absolutamente distinta. Cuando yo la vi en el hospital, yo le digo, hola Sandra, sonrisa, color, aquí estaba muy demacrada, muy afectada. Y fíjate que yo creo que lo que dices tú, Monty, es clave. Nosotros pudimos hablar fuera de cámara con ella, junto con Osvaldo, por más de hora y media. Ella y su hermana Verónica ya venían pensando en la opción de irse de esta Antes casa, de que pasara esto. porque en algún minuto ellos se empezaron a dar cuenta, o por fin empezaron a empoderarse y a darse cuenta que no podían seguir viviendo acá. Ahora, el tema con los sectores rurales,
y sobre todo pequeños como Licantén, que tiene 6.600 habitantes, en que todo el mundo conoce a todo y en que en el campo estos patriarcados o matriarcados son muy potentes, es que cuesta mucho tomar una decisión. De hecho, Sandra, por ejemplo, nos decía, ¿por qué dejaron entrar a este sujeto que tenía antecedentes por abuso? ¿Por qué no lo echaban de la casa? ¿Lo cuestionó? La respuesta que nos dio fuera de cámara es que si la abuela lo aceptaba, ¿quiénes no lo podemos echar nosotros? O sea, la abuela... Hablando de la bisabuela, que es como la... Pero eso habla también de que está en un círculo de abuso, violencia. Pero en el fondo decía, no es mi casa, no puedo tomar decisiones. Para la casa, o sea, el terreno... Pero te das cuenta... No, pero no estoy de acuerdo. Una cosa es que ella no pueda prohibirle la entrada y otra cosa es que dejes que tu hija se vaya a la casa de él y tenga una relación cercana con él. Eso es lo que dice ella. Entonces es como un poco para entender cómo funciona. Pues dice, oye, pero ¿cómo no hizo nada? Fíjate cómo funcionan en estos sectores rurales y chiquititos. Claro. Tú en un comienzo decías que Navarro, o sea, que la madre había advertido mucho que por favor no dejaran que Navarro estuviera cerca de Emelín. Bueno, lo que decía, sobre todo Marcos, que es el tío que vimos recién, dice que lo habían echado en reiteradas ocasiones de ahí. Y que de hecho, el día que él apareció y se llevó a Emelín, era la primera vez que aparecía desde hace 3 semanas que según Marco lo habían echado. Pero aquí hay varias interrogantes. Tú dices, vamos a volver a las fotografías. Tú dices que hay un terreno y en ese terreno que sería de la bisabuela hay 4 viviendas, donde una de las viviendas vivía Sandra, este señor que está acá, Cristian, que no iba hacia el lugar porque la abuela paterna dice que no se podía entrar al lugar donde vive Sandra, no se podría entrar al lugar donde vive el abuelo acá y por Olga cómo funcionan las cosas ahí. Por cómo funcionan las cosas. Pero quiero que te centres acá, porque si ellos no podían entrar, ¿por qué podía entrar Navarro como Pedro por su casa a ese terreno? Pancho, José Manuel Navarro la ve. Nuevamente, aquí las versiones son encontradas. Lo que dicen el abuelo, particularmente, que nosotros lo pudimos entrevistar ese día, es que este tipo engañó a su señora, a la abuela, que le vendió el cuento de las sanaciones, que le vendió el cuento de las limpiezas de las casas, que le vendió el cuento de que había mala energía y que estaba cargada la casa y había que limpiarla. Sin embargo, la abuela dice que se paraba en una esquina y nunca parecía hacer nada. Gloria lo mira atentamente la pantalla. ¿Qué opinas tú de él? Sí. ¿Qué te parece? Yo cuando teorizábamos sobre qué es lo que iba a pasar con Emily, ¿te acuerdas? Yo les dije, lo más probable es que aparezca viva, porque el perfil de él me parecía no un psicópata propiamente tal, pero sí una conducta que tiende hacia los psicópatas. Me parecía más bien que había un enamoramiento hacia la niña. No existe el amor con los niños, es un enamoramiento desde el punto de vista de él. Entonces, en esa teoría era muy difícil para mí entender que él fuera a hacer daño a la niña. Yo creía que la había sustraído y creía que había alguna razón que había convencido a la niña a acompañarlo. Porque es muy difícil estar tanto rato, que lo conversábamos con el inspector, tantos días, sin que la niña, si es que estaban en el bosque, y en la hipótesis que estuvieran en el bosque, sin que la niña hubiera gritado o hubiera intentado meter ruido cuando sentían los perros o cuando sentían la búsqueda. ¿Por qué no echarlo si sabían que tenía antecedentes por abuso sexual? ¿Cómo lo interpretas tú? El estado de vulneración en el que se siente ella. Si ella no se siente resguardada en su casa, si no se siente protegida en su casa, y aparece un señor, que hoy día simplemente tenemos el nombre y los antecedentes penales que él tiene, que le dice que te va a cuidar, que dice que te va a proteger, que empatiza con tu miedo, que quiere sacarte de donde tú lo estás pasando mal, para una niñita, porque estamos hablando de una niñita, es muy fácil caer en ese embrujo. O sea, ¿ella podría estar encariñada con él y con el tiempo buscarlo, por ejemplo? Podría llegar a ser, creo que eso ya pasa a ser del área de la psicología más que de mi área, pero sí creo que en la hipótesis de por qué este señor logra sacar a la niña de la casa, logra estar con ella durante 8 días y por qué la familia paterna no está enojada con él, creo que tiene que ver con la versión que ella tiene o la imagen que ella tiene de este señor. Ahora, perdón, ¿por qué? No, pero dale, yo te voy a preguntar al inspector, porque acá a mí ya me da la impresión de que José Navarro esto lo podría haber planificado casi en conjunto con Emelín, porque si efectivamente, y a través de las declaraciones que se podrían haber conocido, de que ella quería escapar más bien de la casa, más que de su mamá, y este es una especie, comillas, de salvador, con él podrían haber planificado todo para irse, en llegar a una tranquilidad completa cuando los testigos hablan de que ella no tenía mayor preocupación, que estaba bien alimentada. Yo tengo la misma sensación de que hay una planificación conjunta con la niña. ¿Y me baso en qué? En que la niña caería presuntamente en una mentirilla en relación con la herida que tiene la abuela.
Ya lo hemos discutido varias veces, Sí. de que yo pienso claramente de que él fue golpeado a mansalva y en presencia de la niña, no defendiéndose Para con el chuzo, arrancar. ni nada por el estilo. Esa es mi apreciación. Y la de varios especialistas también, ¿ah? A propósito. Entonces, si ella participa de esta mentirilla, obviamente lo que estás diciendo tú, de que habría alguna conjunción, un acuerdo, para que ella no reaccione de otra manera. Oye, están golpeando a mi abuelo, hasta aquí no más llego. Pero nos saltamos un detalle que no sé si tenemos tiempo para... ¿Qué detalle, inspector? Es el siguiente. Bueno, este señor es violento sexualmente con su hermana chica. Él tiene una tendencia hacia el sexo de él cuando es menor de edad. Con 3 de ellas. Porque probablemente, como le pasa a algunos, claro, estamos hablando claramente de pedofilia o algo cercano a eso. Y ocurre en algunos casos donde la persona se siente menoscabada físicamente y ve más a la mano una menor de edad en relación a su capacidad física o de apariencia física. Es un hombre bajito, muy delgado, más bien débil. Eso es. Entonces, él ve como grande a las niñas, para decirlo así. Y yo pienso de que en esa relación es necesario un acuerdo con la niña para llegar a un presunto abuso sexual. Y eso explicaría de que no haya habido abuso sexual en los 8 días en que estuvo con ella. Pero no significa que no lo tuviera proyectado. Pero, inspector, no puede ser... A ver, la prueba física que hay del golpe del abuelo es en la parte de la nuca, ¿no es cierto? Atrás. Y la raspadura en la cara cuando él cae supuestamente o en el hoyo, como a dice corta usted, ya. distancia. Podría ser, según la versión de Olga, que la niña estuviese enfrente del abuelo, que el abuelo supuestamente tendría esta picota, va a atacar a la niña y por detrás Navarro lo golpea y ahí cae el abuelo. No, porque requiere que el abuelo esté más erguido. Y si el abuelo cae de mayor altura, lo que tendría son hematomas clarísimos. Recuerde, inspector, que el abuelo después reconoce que hubo primero una pelea a combos. Esas heridas pueden ser de la caída al piso. Sí, pero hay declaraciones que heridas que tienen en la cara son de rasguño. Pero puede ser una caída de combo, a lo mejor Claro, se pero pegó, puede ser durante la pelea a combo. Ahí se Sí, ven. está la herida de Cristian, pero hay Claro. otra persona también que se ha sumado que ha dado declaraciones. Vamos a escuchar justamente las declaraciones del hermano del brujo, de José Navarro. Esto fue lo que dijo, mira. La abuela de la pequeña dice defender a tu hermano. ¿Tú mantienes esa convicción que él protegió a la pequeña? Es que queda en evidencia. Si él arriesgó mucho para hacer esto, entonces que ojalá no quede en el aire y que pucha solamente se acuse porque él tiene un pasado que eso lo condena. No. Es injusto por lo demás. El por qué él lo hizo, ojalá ese fuera el foco de esto. Y no esto otro de que a él se le suman todo el comportamiento pasado. Él lo que dice que ella la estaba pasando mal en esa familia. Y ese día en particular el abuelo le iba a agredir. Entonces él reaccionó como cualquiera, no sé. Le iba a dar con el chuzo a la niña. Y mi hermano reaccionó porque no iba a permitir que le hiciera daño. Es que esa parte no la sabemos porque todavía está en reserva todo. Y ahora vamos a ver qué se resolvió de eso, lo que la niña les contó, no sé. No, de ninguna manera. Mi hermano dijo también que no solo estaba protegiendo de su familia, sino que él arrancaba también de carabineros. ¿Por qué? No quería nada con carabineros. Es que si vio que le dio al viejito, obviamente se va a asustar, pues. Y él, yo creo, pues, él ya con su pasado, yo creo que no quiso volver a caer a lo mismo y vayan a saber qué pensó en su vida, no sé. Que ha demostrado que era solo cuidarla. Estuvo 7 días alimentándose pésimo, arriesgando su vida, no sé, y llegó a la casa con ella sana y salva. Él, no sé, tal vez hizo un compromiso con sí mismo de ayudarla y fue hasta el final así, que esa niña era violentada en su familia. ¿Violentada sexualmente? No. ¿Cómo violentada? Mucho físicamente. Nosotros también tenemos un pasado y esa niña estaba en problemas, ¿no? ¿Tú alguna vez viste a la niña en tu casa o en la casa No, de yo no. tus padres? No, yo no. Ese es Florindo Navarro, uno de los hermanos menores de José Manuel. De partida, fíjense el parecido impresionante Son iguales. con José Manuel Navarro. Esa declaración la dio justo afuera del juzgado, ahí el día de la formalización. Y nuevamente, fíjense, y se lo preguntamos, y se lo pregunté directo y dije, pero a ver,
porque llegó con esto de él la quiso rescatar, él la quiso salvar. Yo dije, aquí esto es un delito. Y nuevamente viene el tema de, dijo, sí, es un delito y que pague. Como que toda la familia está en la postura de, sí, es un delito y que pague, si tiene que pagar con cárcel, que pague con cárcel. Saquemos eso a un lado, la niña. Esa es la postura de Florindo, de Olga, de Melanie, que habló con nosotros, en fin, de todos los hermanos. Y de José Navarro también. Pero ojo, de José Navarro, porque hay otro hermano que también se llama José Navarro, que también está decía la misma postura. Todos están en la misma postura. Bueno, pero Navarro, lo que llama la atención, Carmen Gloria, y aquí te quiero preguntar, porque incluso nosotros en algún minuto dijimos, no, está asesorado por abogados, por lo que decía. Porque siempre que se enfrenta a la prensa, hace preguntas como, ya van a entender por qué lo hizo, piensen ustedes por qué la dejé viva. ¿Cuáles son las intenciones de José Navarro, Carmen Gloria? Quiero saber si efectivamente tú crees que está asesorado por algún abogado o efectivamente tiene buenas intenciones en su sustracción. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con la respuesta de Carmen Gloria Roy en las intenciones de José Navarro. El polémico caso de Emelyn y todo. Nato, estamos viendo ahí a los protagonistas del caso Emelyn. Lo que aparecen acá, ¿quién miente en el caso de Emelyn? ¿Por qué al principio eran todos tan locuaces dando declaraciones a Pancho Sanfurgo en directo de Alicantén y de repente todos se retraen, todos dejan de dar declaraciones? Está Sandra, está Cristian, está la abuela paterna, el abuelo acá, también está Navarro y Olga. Ahora, en este caso, quiero centrarme también en el caso de Navarro. ¿Por qué? Y tengo a la Carmen Gloria que está por acá. Ponte. ¿Por qué? Porque, a ver, Navarro decía algunas frases, Carmen Gloria, pero también hay algo puntual. Él podría haberle hecho daño a la niña durante 9 días, pero no se lo hizo. Ahora, las frases de Navarro nosotros las tenemos. Nos gustaría analizarlas contigo, con el inspector también y con Pancho. Es parecido lo de Navarro a lo que hace la hermana. Sí. Yo encuentro que es un discurso muy parecido. Pero mira las declaraciones las de Navarro. ¿Para qué la niña viva? ¿Para qué la niña viva? Háganse esa pregunta primero antes de resolver el ministerio. Ahí está, es importante. ¿Es importante para el resto o para ti? Pero ¿por qué tomaste una niña para secuestrarla? ¿Por qué tomaste una niña para secuestrarla? Permiso. ¿Cuál es tu teoría, Carmen Gloria, frente a Navarro y la protección a Emelyn? Porque durante 9 días no le hace nada, según la declaración. Sí, y eso es lo primero que llama la atención, porque todos esperábamos el peor desenlace, ¿cierto? Con los antecedentes que se estaba entregando, con los antecedentes penales que se suponía que él tiene en realidad, más toda la historia que rodeaba a este caso, uno esperaba el peor desenlace. Nos sorprende y la niña aparece prácticamente ilesa, solo con los días, o sea, el deterioro que implica haber estado 8 días en el bosque. Yo creo, fíjate, que yo me apartaría un poco de la tesis que tiene, o la hipótesis que está haciendo el inspector, porque me da la impresión, o es mi sensación, mi análisis, que este señor tuvo un acceso que no lo impedía a nadie durante 8 días con la niña. Sin embargo, no se acercó a ella. Entonces, creo que su intención no es precisamente haber obtenido un beneficio sexual de eso. ¿Por qué? Porque en general las personas que tienen esta patología, que son los pedófilos, pederastras, ven a los niños como un objeto sexual. ¿No protegen? No los protegen. Les importa bien poco cuidarlos o protegerlos, que no es el caso de este señor. Claro. El otro señor lo ocupa como un objeto, como una cosa, que le presta una satisfacción a él. Claro. ¿Y qué pasa con el niño? No le importa. Pero, Carmen, no hay problema. Ahí, acá no demuestra eso. Y yo, inspector, me gustaría saber qué piensa usted, porque igual a mí me parece extraño que una persona que cumplió condena por abuso sexual a su propia hermana hoy día sea tan buen samaritano. No estaba diciendo que sea buen samaritano. No, pero que se la lleva para que se sepa la realidad que está viviendo esta niñita después de él haber sido condenado por abuso. Mira, no sé si se acuerda la gente del caso Sacarach. Sí. ¿Se acuerdan del caso Sacarach? Sí. Bueno, Sacarach tenía una costumbre. Cuando él estaba sobre seguro, decía, perpetraba su delito. Absolutamente. Y este señor estuvo sobre seguro 8 días. Espera, no estuvo sobre seguro los 8 días. ¿Por qué no? Estaba siendo buscado por todo el país Chile, para mencionarlo de algún... Que con mayor razón era ahí. Y estaba consciente de esa búsqueda masiva en torno a él. Claro. Eso no era estar sobre seguro. Sabía que en algún momento o podía ser hallado o tenía que llegar a una negociación para entregarse. Claro, si la niñita estaba abusada, le cambiaba diametralmente la figura.
O sea, no era el momento para cometer lo que él estaba pensando. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que era el momento. ¿Por qué? ¿Cómo actúa un pedófilo o un señor como un pederastra? Primero, enamora. Embruja, como le dicen los psicólogos. Que lleva regalitos, busca cercanía, busca estar de igual a igual. Hay todo un enamoramiento en la primera etapa de hechizo. Cuando logra el hechizo, tal como dice el inspector, actúa cuando se siente seguro de que no va a ser denunciado o de que no va a tener un rechazo. Este señor, ese periodo de hechizo, desde mi punto de vista, ya lo había tenido, que es toda la cercanía que tuvo con ella durante el primer tiempo, cuando entra a la casa, cuando la abuela lo deja entrar, cuando logra salir con él, cuando vende la historia de que él es un brujo místico que tiene un entierro. Ahí ya estaba esa etapa. Desde 2007, ¿eh? Estaba un desde el 2017, de años, claro. Exactamente. Estuvo durante un año avanzando en esa etapa. ¿Cuándo él está seguro? Cuando está solo con la niña. Si para estos señores el niño no es la situación ideal, en un lugar ideal, simplemente es el minuto donde yo no voy a ser descubierto, ni me van a delatar y yo puedo obtener lo que busco. ¿Y por qué usted dice que no? Pero es que no. Deja explicártelo de esta manera, Carmen Gloria. Me encanta discrepar contigo. y es lo siguiente, él sabía perfectamente, y así fue, que en el momento en que la niña fuese allá, lo primero era llevarla al médico para saber... Hacerle pericia si es que fue usado. Y tal como fue. Pero a los pedófilos no les importa eso. No es el caso de él. Por eso, no eso es lo que yo digo. Caso de él. Pero una cosa, una cosa es que él tenga conciencia de cuándo debe perpetrar su brutalidad, comillas, y otra cosa es de que asuma toda la conducta irracional de un pedófilo. No lo asume, obviamente que no. En eso se diferencia. Pero cuando uno tiene esa característica, no es que uno quiera o no quiera asumirla, la tiene o no la tiene nomás. Sakahashi era 3 veces más. Era comprobadamente. Y él actuaba sobre seguro. Sí, o sea, y no es el primer caso que recuerdo, a propósito, ¿va? ¿Cuál otro? O sea, espérate un poco. Lo intempestivo, fíjate, no tiene ninguna relación a veces. Ninguna relación. Cuando tú impones la racionalidad para tu delito, lo intempestivo queda de lado. Y pasa con los peores homicidios. ¿Sí? A ver, Y este puede ser el caso perfectamente. Pero es que, ¿cómo te explicas? Inspector, entonces usted cree que este hombre tenía otras intenciones con Emily y cuando se vio acorralado por todo Chile, por la PDI, por carabineros, por la prensa, decidió no tocarle un pelo? Por eso es que él se esfuerza en esta, comillas, negociación que tiene con la policía y con el Ministerio Público. ¿Y cuál sería esa negociación desde mi punto de ¿Él vista? creyó alguna vez que no lo iban a buscar, que no iban a buscar a Emeline? ¿Que no lo iban a perseguir? Probablemente en principio sí. Pensó que no iba a tener esta dimensión que tuvo. Un lugar rural, policías que no siempre se preocupan de perseguir estos casos de manera inmediata y de pronto tiene a todo el país buscándolo. Ahora, Yo Carmen creo Gloria, que la persecución fue muy rápida, que eso es lo que no esperaba a lo mejor. Yo concuerdo con Carmen Gloria. Él estuvo sobre seguro. Sí. Es más, te digo, si él no se entrega hasta el día de hoy, todavía no lo Pero encuentran. ¿cuál es la tranquilidad? ¿Dónde está el Mira, sobre seguro? ¿Sabes por qué? El bosque es su lugar, suyo. Él lo conoce mejor que él nadie. caminaba kilómetros. Mira, te lo voy a decir así. Caminaba kilómetros así. O sea, lo conocía a la pata, digamos. Por lo tanto, los rastros de él iban hacia allá, pero él estaba avanzando para allá. ¿Y se acuerdan lo que le agregó que llevaba arena el bosque tostada? es su elemento. Perdona, eso que tú acabas de hacer, ¿lo hizo así, tal cual? ¿O es un ejemplo malo? Tal cual. Nos contaba Olga. ¿Lo hizo para despistar a las policías? Sí, claro. Caminar de espalda. Porque un detallito más. Caminaba de espalda, sí, no se puede. Es un detallito importante. más antes que sigas explicando esto. La niña también participaba de la misma operación. O sea, ella voluntariamente le cooperaba. O sea, la niña también caminaba de espalda. ¿Cómo? La niña también entonces caminaba de espalda y abrió una cooperación. Pero sí, mira. Y por eso que es tan contradictorio. Ahí cuando se ve que él habla a través de un vidrio, fue el momento en que lo trasladan desde Curicó hasta Alicante para el control de detención. Sí. Y él dice, ¿por qué? Y el periodista le pregunta ahí, pero entonces, ¿por qué secuestraste a una niña? Y dice, yo no la secuestré, la rescaté. Él se preocupaba, y aquí es donde uno dice, aquí había cooperación, tal vez, o es donde uno puede hipotetizar en que ella quiso irse con él. ¿Por qué? Porque cuando ella llega a la casa de los Navarro, y Olga lo relata así, lo primero que hace Olga es preguntarle, conociendo a su hermano, sabiendo los antecedentes, le dice, hija, ¿te hizo algo? ¿Te tocó? No, él me estaba protegiendo. Navarro llegó y agarró cuanto encontró en la mesa y se lo comió. Todo.
se lo devoró, es decir, estaba casi ya muerto por el hambre, se desmayó, vomitó. Ella no, ella tomó un pedacito de pan, se lo comió. Entonces ella estuvo bien alimentada, bien cuidada, le hacía... O sea, él priorizó alimentarla a ella. Pero un momento, puede ser que él, ya que ese, estaba... ojo, ese es el relato que hay hasta Pero ahora. estaba monitoreando las redes sociales y sabía que lo estaban buscando. ¿Puede ser que por eso él no le hace nada a la niña? Si tuviera, como dice el inspector, a un grado de pedofilia, le importa bien poco. Le da lo mismo. Les importa bien poco. Esas personas ocupan el mínimo, la mínima detalle, la mínima brecha que puede darse para cometer su delito, la aprovechan, no la desperdician. Son unos depredadores en contra de los niños. 9 días. Y ojo que no hay que confundirlo, que lo utilizan, he visto que lo han utilizado como sinónimo, la pedofilia con el abusador sexual. El abusador sexual puede ser frente a una persona de tu edad o de cualquier edad. Claro. El abusador sexual no necesariamente es contra un menor de edad. Cuando la atracción y el abuso se comete contra un menor de edad, estamos hablando de una pedofilia o pedastra. Carmen, sabes que hay algo que como que siento yo que ha pasado un poco colado, que es el tema de la droga. Hay una vinculación supuestamente de la familia de Emeline con José Navarro por el tema de la brujería, de estas limpiezas de aura, de la casa, pero se supone que la abuela estuvo procesada en algún minuto por droga y también se le vinculó a José Navarro con droga. ¿No será que ellos, la vinculación real va por ese lado y no droga? por el tema de la brujería? ¿Pancho? Uf, ese es un tema que está todavía en pañales. Ahora, las hermanas de José Manuel Navarro reconocen que él consumía droga, no lo niegan. Él consumía droga, él después de que salió de la cárcel se fue a Argentina a un tratamiento de rehabilitación, es decir, él era drogadicto, ¿Y sabes, capaz ahora ya no, pero consumió droga. Pero es que para sumarte algo, cuando tú hablas de que se desmayó, que vomitó y que venía en unas condiciones deplorables, también hace sentido con síntomas de abstinencia. Digo. Sí, pero bueno, hay es un... una de las teorías. Ahora, espera, déjame terminar. Ahora, es una de las aristas que se investiga un eventual nexo entre Navarro y esta familia a través de la droga. Es uno de los nexos y una de las aristas que se está investigando. Pancho, justamente hablando de los nexos, ¿es posible mostrar de vuelta las fotos de cada uno de los protagonistas que hemos estado hablando? Ya sabemos quiénes son cada uno de ellos, pero Pancho, sé que nos puedes mostrar acá en el video los vínculos que hay entre cada uno de ellos y el nivel de cercanía que hay. ¿Es posible? Por ejemplo, el brujo con el abuelo. Mire, con el abuelo, ahí está. Permiso. Aquí está. El brujo, José Manuel Navarro, Luis Rafael Vidal. Tú dices que el brujo desde el 2007 se acercaba a la casa. Claro. Y el abuelo en esa época ya estaba ahí, ¿o no? Es más, un dato. El brujo, en su adolescencia, tiene 31 años hoy. En su adolescencia pololeó con una de las hijas. Con Irma. Es decir, José Manuel Navarro no era un desconocido. Era muy cercano. No era el mejor... A ver, no era el mejor amigo de la familia. Pero se conocían de toda la vida. Pero lo tenían perfectamente identificados. ¿Por qué? Cuando joven pololeó con Irma, una de las hijas de Luis Vidal. ¿Mayor o menor que la hermana? Tía de Emeline. ¿Mayor o menor? La hija menor o mayor. Menor que Sandra. Pancho. Ya, entonces, ¿por qué al principio este caballero que está acá, todo el mundo lo empezó a negar? El abuelo, hablaba Sandra, prácticamente que este caballero no lo conocemos. Cuando finalmente nos damos cuenta que él iba regularmente a la casa que compartían todos, había pololeado con una hija y iba constantemente, incluso parece que con temas de brujería a donde la bisabuela. Y viceversa. Nosotros conversamos en la plaza de Licantén. En Licantén no hay taxi, no hay colectivo, funcionan con fleteros. Su camionetita y llevan a la gente los fleteros. Nosotros conversamos con todo el grupo de fleteros y por lo menos 3 o 4 de ellos habían en alguna ocasión, cada uno, llevado al señor Vidal con su señora, algunas veces las hijas, a la casa de los Navarro. A la casa de Navarro. A ver, pero espérate, tengo una duda aquí, porque supuestamente la versión del abuelo dice, yo me fui de la casa con mi nieta a buscar un supuesto tesoro. Pero después, Navarro dice, no, o los cercanos, no existe el tesoro y el abuelo me debía una plata. ¿De qué plata se podría estar hablando acá? ¿Por qué el abuelo le podría deber plata a Navarro?
Qué buen tema, Maca. Tengo una pregunta. Ahí cobra mucha relevancia la Panchito, pregunta dámelo. de Karen Bejarano. A ver, Yo creo que... Es decir, una de las teorías que se investiga es que esas platas que se deben podrían tener relación con la droga. La otra teoría que se maneja es que efectivamente, como Navarro ya tenía una cercanía con la casa y ya había tenido cercanía con Emeline, si Emeline efectivamente estaba siendo vulnerada en su casa, si lo que se dice que ella dijo a la salida, es decir, yo no quiero volver a mi casa, es cierto, y él generó la confianza, ella en algún minuto le pudo decir, yo estoy mal aquí. Y ahí él se sintió el protector, dijo, yo la tengo que sacar. Y ahí pasó esto. Esa es una de las teorías. Pancho, sigamos entonces las relaciones que tiene el brujo con esta familia. Vamos con la relación del brujo, o supuesto brujo, Sandra, con la mamá de Emeline, con Sandra. ¿Cuál es la relación? Tú dijiste, se conocen de toda la vida, excuñados. Sí, pero curiosamente el mayor nexo que hay entre Navarro y Sandra es Emeline. ¿Cómo? ¿Pancho? Pero espérate, había sido su cuñado. Sí, pero lo que pasa es que Sandra en ese tiempo no estaba ahí. Entonces lo conocía, sabía perfectamente quién era. ¿Estaba ahí? ¿Dónde estaban esta gente? Sí, pues te estoy diciendo porque había una niñita que proteger. Sí, no lo sé en ese minuto. Pero el mayor nexo era la cercanía que tenía él con Emeline. Sandra tuvo poca conexión personal con Navarro. Pero Pancho, nunca le gustó esta cercanía que Navarro tenía. ¿Él se acercaba a la casa cuando ella estaba trabajando? O sea, cuando ella no estaba en la casa, él tenía contacto con la niña. Pero yo no creo que era la intención. Sandra trabajaba de muy temprano hasta muy tarde. Él cuando llegaba a la casa, Sandra no estaba. Es la primera que advierte, incluso a sus papás, de que José Navarro no era una persona, al menos por ella, bienvenida en este hogar. Lo que me llama la atención... Nunca le gustó. Ojo que todo esto lo dice ella después de que conocemos el caso de Emeline. Claro. Entonces, ser soldado después de la batalla es re fácil. ¿Por qué no hizo nada para impedir la relación? Si no le gustaba al señor, ¿por qué dejaba que su hija lo frecuentara? Yo creo que acá, fíjate que me parece evidente después de haber escuchado el resumen que están haciendo, hay una serie de datos que fueron omitidos por la familia materna. Y datos importantísimos. La cercanía que tenía la familia con este señor. El supuesto abuso de la niña. La relación que había tenido con la hermana de la mamá de Emily. Son datos que cualquier persona hubiera entregado, pero en los primeros datos que tú entregas cuando le pasa algo a tu hija y tú estás desesperada y presumes que este mismo señor podría estar haciéndole algo malo a tu hija. Creo que definitivamente, desde mi punto de vista, desde mi análisis, concuerdo, fíjate, con este señor. Concuerdo que hay algo que aún no sabemos, que hay algo que seguramente se va a descubrir en las declaraciones principalmente que prestó Emeline y que aún están... Ya, pero Carmen Gloria, si efectivamente este hombre tenía buenas intenciones y quiso proteger a Emeline, ¿por qué no se la denuncian, Carabineros? No, yo no creo en las buenas intenciones de él. Lo que yo creo es que la desesperación de ella lo lleva a cooperar con él. Yo no creo en las buenas intenciones de él para nada. Lo que yo estoy pensando es que ella, era tal su angustia, tan mal lo estaba pasando, tan desesperada estaba, que se cobija bajo este señor y arranca con él. Sí, lo que pasa es que Sandra dice en algún minuto que aparece Pancho en tu cámara excusándose de que no era amiga en Facebook con este señor. Sin embargo, siempre está diciendo que no tiene relación con él, no tiene relación con él y están todos conectados. Entonces, ese punto es lo que me llama profundamente la atención. ¿Por qué tantas veces quiso dejar en claro que no lo conocía? Para disculparse, para que el padre, en este caso de Emeline, no quiera pedir la custodia después de ella. Para esconder el supuesto caso de drogas. Es ahí donde me hace un clic. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que efectivamente la que menos relación tenía en el diario con Navarro era Sandra. Porque Sandra estaba todo el día afuera. Trabajando. Entonces, ¿cómo permitía que se acercara a su hija? Es que ella no estaba. Los que permitían eran los abuelos. Me queda una duda de todo esto, porque Navarro llegó a la casa de los Vidal en el año 2007. Pero ¿en qué año cumple su condena por abuso 2010. Navarro? O sea, esto fue él llega a la casa, después cumple la condena y después sigue yendo a esa casa. Claro. Todos sabían. No, sí, es extrañísimo. Sabían todo. Él estuvo preso desde el año 2010 hasta el 2014. Salió en 2014. Son 5 años. Claro. Pero el 2007 se acercó a esta casa porque era pareja de la hermana de Sandra. Él había sido pareja de Irma. Además, intentó, según lo que se comenta, frecuentar a otra de las hermanas, pero que no le dio mucha bola, a Joana. Y siempre fue en una visita,
según lo que dicen los fleteros, por ejemplo, la familia, la gente de Licantén, siempre fue una visita permanente. Navarro a la casa de ellos y ellos a la casa de Navarro, en más de una ocasión. Pancho, explícanos otra relación, Vamos. justamente la mamá de Sandra, o sea, la relación de Sandra, que es la mamá de Emmeline, con la abuela de Emmeline. Abuela Paterna. Con la María suegra. Muy poca. ¿Poca? Muy poca. De hecho, la mayor relación que tuvieron ellas dos fue cuando Emmeline tenía 6 o 7 años, que fue cuando ocurrió este accidente de los troncos, de las maderas. Por eso. Que ahí Emmeline se quedó mucho tiempo con ella. Porque se fue a atender a Curicó y allá estaba Cristian y se quedó mucho tiempo con ella, andaba en silla de ruedas. Y ahí tuvieron mayor cercanía. Pero en sus declaraciones se desprende que critica el rol de madre de Sandra, claramente. Lo critica durísimo. Todo. Lo critica durísimo. Ella básicamente lo que establece es que ella temía por Emmeline desde siempre porque Sandra tenía demasiadas parejas, las cambiaba con demasiada frecuencia, con gente que nadie conocía y que cualquiera de ellos podría haber sido un potencial peligro para Emmeline. Una abuela preocupada. ¿Por qué esta señora que está acá dice que, más allá de la preocupación, no podía ingresar a la vivienda donde estaba la familia de Emmeline? Sus palabras textuales, sí, por el vivir de esa familia. ¿Cómo lo interpretas tú ya que conociste el lugar y lo reporteaste? Yo creo que ella se guardó muchas cosas y ahí tiene mucho que ver el tema de presuntas drogas que me preguntaba Karen. Pero la sensación que me dio cuando dice el vivir de esa familia, miedo. Ella habla puntualmente del alcohol. Es que tomaban mucho, entonces nadie podía ir a esa casa. Pensemos que lo que dice la abuela es que a Emmeline la mandaban sola a comprar vino. Para que ustedes se hagan una idea, la casa donde vive Emmeline queda de Licantén en dirección a Iloca o a Duao, que está un poco más allá. Hacia la salida. Digamos. Hacia la salida, quedará a unos 6 kilómetros del negocio más cercano. Es decir, Vaya, Pancho, ¿esto lo contaba la abuela? Ella, lo del vino. la abuela. ¿Y por qué no pidieron María atención Teresa. antes? ¿Por qué no hicieron nada antes? ¿Por miedo? yo no lo miedo a sé. qué. Yo me pregunto exactamente lo mismo. Se lo preguntamos y guardó silencio. Pancho, en todo caso, ella era una abuela muy preocupada de Emmeline, de hecho le llevaba a la colación también al Ahora colegio, por lo menos, por ejemplo. ojo, ahora por lo menos, a mí no me consta lo anterior. Eso es lo que dijo ella. Ya. Eso es lo que dijo ella. Vamos, A mí no me entonces, consta. Pancho, a ver otras relaciones. Abuela paterna con abuelo materno. Odio. María Teresa, que es la mamá de Cristian Canales, no soporta, pero no lo tolera, no lo traga, no lo pasa a Luis Vidal. ¿Por Luis a ella? ¿Por qué? Sí. Por su nieta. Porque ella los indica a él como el principal responsable de que todos los derechos de esta niñita se hayan vulnerado. Porque tomaba permanentemente, Sí, porque estaban ponía en riesgo a antecedentes de Emmeline, eso. porque dejaba entrar a gente peligrosa, dejaba entrar a Pedro, O sea, Juan y Pancho, Diego, porque en cierta forma, aunque se lo guardó, lo vincula con un ambiente peligroso. Hay algo que Carmen Gloria No en lo algo soporta. respalda a esta señora que aparece acá, pero nosotros vamos a revisar las declaraciones de ella primero y luego Carmen Gloria, ¿por qué en algo respalda a la abuela paterna? Miren. Sí, yo entiendo a José Navarro. A lo mejor él la cuidó, la protegió. Sí, porque ¿Quién la estaba protegiendo, señor? yo creo que de la familia y no sé de quién más yo. Pero antes yo pensaba lo peor de José Navarro y ahora no. ¿De alguien en especial de la familia? Yo creo que, no sé, el tío, el abuelo, pienso yo. ¿Por qué cree usted que se escondieron estos antecedentes de violación? Los antecedentes de violación, ¿por qué usted cree que se escondieron? Los de mi hija, de abuso. De abuso. Para que nos supiéramos nosotros, para no quitar la niña, pienso yo. Yo no supe. Y de ahí mucho tiempo que no me pasaba la niña a mí. Ni siquiera para allá a la Bichuquena, donde otra hija que tengo yo, tiene esta niñita. ¿Usted cree usted la custodia o su hijo? Mi hijo, y yo apoyarlo. Pero su hijo ha tenido relación con Emmeline durante los años de vida de ella. Todo Porque el la familia tiempo. dice de que absolutamente Pero la familia nada. puede decir lo que quiera. A mi hijo le compra la ropa, le deposita. ¿Cómo no va a tener relación? ¿Qué opinión tiene su hijo sobre José Navarro? Lo mismo. ¿Que la salvó? Sí. ¿Usted cree que la estaba protegiendo? Yo sí, José Navarro, ahora de que supe que no le hizo nada a mi niñita, yo muy agradecida. ¿Cree que la estaba protegiendo? Yo creo que sí. ¿Qué le parece si Emmeline volviera a la casa donde ¿Allá abajo? No, yo veo una angustia, porque yo de que, bueno, no quiero hablar mucho, pero yo siempre pasaba con una angustia, que algo le iba a pasar a mi niña por el comportamiento de la mamá y todo. No, yo. La mamá, porque he hablado del abuelo más que nada. Sí, pero... ¿Qué opina de la mamá? No quiero opinar nada más yo.
¿Era muy preocupado? Sí. Sí. Del hecho de cambiar muchas parejas, a mí me tenía muy preocupada. Que la abuela paterna también estaba como atorada. O sea, y lo que ella quería estaba contenida, quería la prensa. En algo tú la respaldas, Carmen Gloria, a ella. Yo la respaldo en la situación que parece insólita, cuando ella termina casi agradeciéndole a Navarro el que haya actuado de esta forma. No tenemos la foto acá de Navarro, pero la abuela termina agradeciéndole, ¿cierto? Que la persona que sustrae a esta niñita, que la tiene desaparecida 8 días y que los mantiene a todos con un alma en un hilo. Y ella le dice, gracias. Sí, claro. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Claro, cuando uno escucha las declaraciones de ella, uno entiende la conclusión. Ella empieza declarando que era una niña que estaba en pésimas condiciones, que siempre estuvo en una situación de riesgo y que esa situación de riesgo, el principal responsable, según la declaración de ella, sería el abuelo materno. Y cuando se le pregunta, que fue lo que dijo Francisco, por qué ella no intervino en esta situación, ella dice, por miedo. Entonces, claro, en la visión que ella tiene, viene este señor externo a la familia y rompe este pacto de silencio que mantiene la familia paterna con la familia materna, donde nadie denuncia la situación que parece que es evidente de abuso y de desprotección respecto a la menor. Ahora, entonces, este señor al que ella ve como responsable de toda la situación, finalmente, el único que lo logra perjudicar o que lo logra denunciar y salvar a Emily en la visión de la abuela paterna sería Navarro. Lo que se cuenta de este señor, las cosas que a mí me parecen dignas de apreciar o investigar, y que seguramente Francisco lo ha hecho con su acuciosa mirada, es las contradicciones tremendas en las que entra desde su primera declaración hasta sus últimas declaraciones. Cómo desaparece abruptamente de las cámaras y micrófonos de la televisión en el minuto que Emily aparece. ¿Será que él no esperaba que Emily apareciera? Les cuento un secreto. Dale. El día que hablamos en directo con el abuelo de Emily, cuando estábamos acá, conversamos con él largo y tendido. Fuimos a la nota y teníamos que volver de vuelta con él y no lo hicimos. Sí, me acuerdo. Salió Marcos y nos echó a todos. Él no quería preguntas por acá. Porque ya estaba hablando y estaba empezando a soltar algunos datitos. Salió Marco, para afuera todo. Pero hay contradicciones en lo que dijo el abuelo. Nosotros tenemos esa entrevista y la podríamos analizar. ¿Por qué? Porque parece que esas mismas versiones, Pancho, a ti mismo te las cambió después. Miren. A la niña chica sí que le engañó. ¿Usted siente que él la enamoró? No le hizo nunca enamorar. Este hombre se llevó esa cabrita así nomás y nunca ella estaba tan cerca de él, y cuando el hombre venía para acá ella estaba por allá ancho, nunca venía para acá. ¿Para qué se la llevó? No sé, oiga, no sé qué cosa tenía en mente este hombre. ¿Resulta sospechoso que él había estado 5 años en la cárcel? ¿No fue un minuto? ¿No les dio miedo eso en algún minuto? No tenía un miedo porque el hecho de conocerlo. Usted sabe que una persona yendo a la cárcel puede cambiar. O sea, por a veces por decirle las cosas que le hicimos, que ha estado preso, todas esas cosas, a lo mejor el hombre se sentía mal y por eso quería hacer todo lo que quería. ¿Una especie de venganza? Claro, de venganza, entiendo yo, porque a veces se lo retamos también. ¿Y por qué lo retan? Pero no muy fuerte tampoco, porque lo habíamos retado, le habíamos dicho, ándate, nunca se lo hicimos. ¿Gino? Pero en el fondo fue porque ustedes le hacían ver las cosas. Claro, lo hacíamos ver las cosas y a veces no le creíamos, pues entonces por no creerle, entonces él se empezó a vengar de nosotros. Hicimos esa entrevista en directo al abuelo de Emily y este personaje cortó la entrevista. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? En seco. ¿Por qué? Lo que pasa es que si tú te fijas, ya en las primeras 4 palabras el abuelo se contradice. No, es que a la niña sí que logró engañarla, a la niña sí que la engañó. Y usted dice que... No, si él nunca estuvo cerca de la niña. ¿Cómo? Un momento, claro. ¿En qué minuto la engaña? Si nunca se acercó a la niña, ¿en qué minuto la engaña? Entonces, las declaraciones del abuelo eran siempre así. Una cosa y después salía con otra. Y entonces, cuando ya en algún minuto, y ustedes pudieron escuchar la entrevista, que era contradicción tras contradicción, vamos a ver la nota, sale, porque Marco está adentro en la casa. ¿Él también vive ahí? Sí, vive ahí. Sí. Marco sale y dice, ya, se acabó la entrevista. ¿En ese tono? Sí. En ese tono. Digo, pero Marco, estamos conversando. No, si ya dije, papá, no hable más. Ya. Y estaba en ese minuto
Sandra también conversando con otro matinal. hija, ya. Y digo, ya, se acabaron todas las entrevistas, no quiero que hablen más. Él. Sí, Él. Estaba viendo la tele. Sí, O sea- pero Marcos, tranquilo, si estamos conversando súper bien, hemos sido súper... No, sin respetuoso nada. Para afuera, ya, se fueron de mi casa, ya. se Ahora, fueron. a mí me Ese fue gustaría el saber discurso. una cosa, porque todos dicen, ya, era Emily una niñita vulnerada en sus derechos, la abuela paterna sabía de esto y lo hubieran querido denunciar, pero no se atrevió por miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a Marcos? ¿Miedo al abuelo? ¿Y miedo a qué? Ella se indica principalmente al abuelo y a Marcos. Pero según lo que ¿Por contaste qué? tú, ¿Qué es lo que se dice? según lo que contaste tú, el que te llega a echar de la casa es él. El que corta la entrevista de Sandra, del papá, es él. O sea, técnicamente, bajo esa situación, el que llevaría las riendas del asunto sería Marco. Absolutamente. Quien decidía quién, cómo y cuándo hablaba era Yo me Marco. quiero quedar Pancho, acá. era Deja él. quedarme Él aquí. tomaba esas decisiones. Cuando él ¿Quién te habla? echa- ¿Cuándo habla? ¿Cómo habla? Relátanos eso. Él dio las declaraciones, Sandra estaba hablando con otro lado. Él sale enojado, hay algo que le molestó. ¿Qué era lo que tú viste que le habría molestado a Marco? Porque No, en es eso que- me quiero es que quedar. no lo supimos. Él salió y no se echó. Y ¿Ya? nosotros estábamos ahí, ojo, estábamos ahí ¿Ya? con el abuelo. ¿Ya? Metros más allá estaba Sandra. ¿Ya? Estaba siempre ahí la abuela escuchando. Estaba presente la pareja de Marco, escuchando todo lo que hablábamos. Como supervisando ¿Qué qué le hablaban? ¿Qué? Pero algo le molestó Oye, de tu Pancho- entrevista, po. O algo le preocupó de lo que estaba revelando el abuelo. ¿Sabes qué? María Luisa pregunta, ¿miedo a qué? Yo creo que la abuela en una de las declaraciones deja, entre líneas, dicho a qué le tiene miedo. ¿Qué? Violencia. Que vaya Ella a- dice que habían actos violentos. Incluso ustedes le preguntan si esta violencia era sexual y dicen, no, de física. O sea, parece que era una familia bastante agresiva, Ya, pero quédate según las aquí, palabras de quédate ella. aquí, ¿por qué él Oye. deja y le para la entrevista? Pancho, yo quería preguntarte no algo. fue la única entrevista que paró, ¿ah? ¿Sí? No fue la única entrevista que paró. A mí por lo menos me paró 3. Pero espérame, me lleva O un sea, el segundo. cabeza de la familia sería más bien Tal este cual. hermano, más Ahí que está más que claro. el Ya, pero abuelito, señor. respecto a esto mismo, tú que pudiste estar con la gente de Licantén también, ¿sentiste que las personas de Licantén tenían también miedo hacia él y hacia su papá, digamos? Qué buena pregunta. Gracias. Te pasaste. ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno escucha las declaraciones de la abuela paterna, es escuchar a Licantén. Ah, sí. Licantén odiaba a Navarro. Licantén no soportaba a Navarro. Cuando aparece Navarro, Todo se da vuelta. todo se da vuelta. Y todo el mundo empieza a decir, nosotros sabíamos, esto Ah. se sabía, es que esta familia asá, es que esta familia así, es que esta familia esto, empezaron a esta atrever. familia esto otro. ¿Era una manera como de liberarse de ellos? Así de repente como... Lo que pasa fue la forma en que, Opresión. como ya, o sea, la postura era, como ya José Manuel Navarro puso esto sobre la mesa, Hablemos todo, destapó hablemos la todo. olla, Ya, pero ¿es un miedo hablemos. solamente hacia la Claro. violencia o también es un miedo porque algo se hablaba de poder de parte de la familia en Licantén? Precisamente eso. Es decir, y ahí me lo preguntó la Karen, y es un tema que lo vamos a hablar en condicional, porque, porque finalmente no hay nada comprobado, no hay Sí, investigaciones al respecto, sí hay una condena a la abuela, pero se hablaba de que había supuestos vínculos con el mundo de la droga, que había supuestos vínculos con el poder, con los puestos de poder, que nos hablaron cuáles, pero con los puestos de poder Pero son todas en la filtraciones. zona. Pancho, esa relación... Esos son todos rumores de la gente. Quiero, de le voy a hacer Licantén. una pregunta, pero me gustaría que miraras acá. Tú mismo que miraras acá, esta pantalla. Aquí hay algo, porque aquí hay un imputado, Mari, que es Navarro, y acá está el tío, que se supone que es el hombre que tiene el poder sobre toda la familia. ¿Qué relación hay aquí? ¿Qué pasa acá? ¿Hay relación? Yo creo, se conocen de partida, pero yo creo que esa es muy difícil de leer. Marco Vidal era un personaje muy difícil de leer y era un personaje muy cambiante. A mí me pasó que el primer día que llegamos nos recibió, le faltó poco para ofrecernos desayuno. Es decir, hola chiquillos, sí, conversemos, qué sé yo, ya perfecto, llegamos al otro día, ¡fuera! Después al día siguiente dicen, ya, hoy día sí chiquillos, ayer no quería, pues Cuando hoy ustedes día... servían. O sea, muy cambiante de personalidad. Hoy día sí chiquillos, ya muy buena onda, y después me lo pillaba, no sé, caminando por la calle, o el día que llegó, por ejemplo, al punto 1, cuando apareció esta cuestión en los bosques... ¿De dónde saliste en vivo tú? Claro, en los bosques donde supuestamente habían visto a un hombre vestido de negro y qué sé yo, y llegó él
Marco, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y se da vuelta y mira así. Esos estados de ánimo, esos cambios Oye, bruscos, son raros, ¿no? Chuta, habíamos estado muy raro, muy raro. No quiero dejar pasar esto que tú decías de supuestos Generalmente vínculos parece con nada. la droga, pero que no hay nada comprobado. Estos supuestos vínculos de la Absolutamente nada droga por ahora. serían de Marco o un clan familiar que supuestamente estaría involucrado con la droga. Es que eso es muy... Presumir. Yo no me atrevería a Pancho, precisarlo. No me entonces- atrevería a precisarlo porque primero que todo son rumores que corren Ni por el siquiera pueblo. sabes Pero por existe. esos rumores es una familia temida. Por esos rumores. Pancho, Claro, aquí no al sería parecer imputable. las barreras para poder ingresar a esta casa y salvar, entre comillas, a Emmeline de todos los abusos de los que había sido sometida y lo vulnerable que estaba, es el tío con el abuelo de Emmeline, ¿verdad? Hacia allá van todos los dardos. ¿Será entonces que el brujo eligió al abuelo porque era más fácil golpear a una persona de la tercera edad y poder escapar con Emmeline en vez de Marco, que era una persona más volátil, que no se le podía leer o conocer su personalidad? Más probable, o sea, la contextura física de José Manuel Navarro era delgado, muy pequeño, trabajaba mucho en el campo, pero yo lo conversaba con Olga, lo conversaba con la otra de las hermanas, que es muy chiquitita, mide 1,59 m la hermana, es flaquita y dice, yo le pego a mi hermano, yo zarandeo a mi hermano, es decir, aparte ellas mismas lo describen como un gallo cobarde, es decir, que si tú te enfrentabas el gallo no se te iba a tirar, entonces es muy probable que eligió al abuelo y dijo, bueno, si Claro. tengo una oportunidad es con el abuelo, no con Marco. Mira lo que va a ¿Pancho? aparecer en pantalla ahora, porque es algo que da mucho rumor también en Licantén, Pancho, por eso te queremos escuchar. Y dicen que lo más importante para Emmeline, lo que estamos viendo acá. ¿Esto cómo se gesta? ¿Hubo algún tipo de una relación larga? ¿Hubo conversación en el último tiempo? ¿Por qué el distanciamiento completo? Pancho, por favor, te escuchamos. La relación entre ellos hoy, Sí. o en la última semana, es nula, absolutamente nula. Cristian Canales dice que no quiere saber absolutamente nada de Sandra. Lo mismo dice Sandra de Cristian Canales. No se dirigen la palabra, no se miran. En el hospital, cuando ambos estaban visitando a Emmeline, ya cuando ella está en el hospital, Por separado. por separado, salía uno por una puerta, el otro salía por la puerta de atrás, no se hablaban. ¿Fueron entraba pololo uno- alguna vez? O sea, Fue, ¿Fueron pololo o fue un amorío? Fueron pareja, fueron pololo, pero fíjate que ahí está el antecedente de que Cristian Canales dudaba incluso la paternidad de Emmeline en algún minuto, según lo que comentan. Por eso ¿Nunca la abuela vivieron dice... juntos? ¿Cómo? ¿Nunca vivieron No. juntos? No. No. Entonces, por Y eso la abuela dice en algún minuto, la mamá de Cristian, dice que ella tenía muchas parejas y fue un Exacto. poco machista su Exacto. comentario, pero lo Súper lanza. machista. O sea, ella puede tener todas las parejas que quiera, Por si, supuesto. si O sea, eso la, no- la no- decisión es de ella. Pero eso es lo Pero que... ahí, a raíz de eso nacen las dudas. A raíz de eso, en estricto Cristian. rigor, habrían nacido las dudas de la paternidad inicialmente. Esto también son comentarios, ¿no? Supuesto. ¿Cómo se habían Digamos, no- conocido? ¿Vivían cerca la familia? ¿Se conocían? Sí, pues es que Licantén es un pueblo muy chiquitito, se conocen todos allá, ellos vivían muy cerca. Cristian Canales vive hoy en Curicó, ¿Ya? tiene otra familia, tiene 2 niños. Hora y media de Licantén, más o menos. Una hora 20, 1 hora 30 de Licantén, pero vivían muy cerca. Pero su mamá ellos. sigue en Licantén. Habían sido, Su mamá sigue en Licantén. la mamá sigue en Licantén. Para que tú te hagas una idea, Cristian Canales fue compañero de curso en el colegio de Olga. Se conocían con los Navarro y se conocían con los Vidal, eran familia porque eran muy compañeros conocida. de colegio. Piensa que en Licantén hay un solo... Y esa escuela, por lo Solo demás, elegí. está muy cerca. La escuela de Licantén está muy cerca donde vive Emmeline con su familia. Por el lado de la claro, está hacia la por el lado de salida. carretera, Está, ¿sí? O sea, lo que pasa es que ellos viven lejos, está a Sí. un par de kilómetros, pero la escuela está a la entrada del, Sí, del claro, pueblo, la entonces carretera. está cerca. Pancho, tú decías, Cristian se conocía con los Navarros, o sea, conocía perfectamente a este hombre. A todos. Y sabía los antecedentes, todo. Sí, a ¿Conoce todos. la historia? Sí. Pero a no todos. estaba al De hecho, tanto de que mira, era y de su- hecho hay un hecho que es no menor. Cuando termina no fue la formalización, fue el control de detención ¿Ya? de José Manuel Navarro, que fue el día que a él lo detienen y que lo llevan desde Curicó hasta... A la salida, Cristian Canales abraza a Olga. Abraza a Olga y le dice gracias. ¿Por qué? Wow. Porque entregó a su hermano y le devolvió a su O hija. sea, se conocía. Ahora,
Sí, se conocen. Habían sido compañeros de curso. En estos 11 años que tiene Emelyn, ¿él siempre habría sido un padre ausente? ¿Hubo épocas en que la veía más? ¿Fue desde que se fue a vivir fuera de Licantén? Controvertido nuevamente y eso está dentro de la carpeta investigativa que está reservada por lo menos hasta el próximo miércoles y lo más probable es que se ampliare esa reserva. Pero según la abuela, ellos eran presentes, según la abuela, él le compraba la ropa, él le compraba el uniforme, él le depositaba permanentemente, pero le era muy difícil acercarse por la familia de él. Deja quedarme, espérate. Él le depositaba normalmente... Según la abuela sí, según la familia de Emelyn no. Carmen Gloria, a ver, en este caso, lo que debiera haber sido era que él le depositaba en una cuenta de Banco Estado para acreditar de que era una pensión. No necesariamente, porque acá lo que dijo fue uno de los primeros datos que aportó Francisco. No había una pensión de alimentos regulada a través de un tribunal de la República, sino que simplemente estaba el acuerdo voluntario de ellos. Y eso es súper importante hacer la diferencia, porque cuando no está regulado en tribunales y es solamente voluntario, yo no tengo capacidad para exigirlo. Eso no vale. Ni tampoco recibe sanción por el incumplimiento. Porque, por ejemplo, si este señor hubiera estado obligado por un tribunal a pagar la pensión de alimentos, y tal como señala a veces la madre de Emelyn, no lo hubiera pagado, hoy día no podría postular a tener el cuidado personal de ella en razón de que no tiene pagado los alimentos. Si no hay una pensión, sumamente importante. Si no hay una pensión acá, no hay deuda, si es informal. No hay una deuda que yo pueda exigir a través del tribunal. ¿Y podría ella decirle, no, nunca me pagó? Podría decirle y daría lo mismo. Aunque él no hubiera pagado nunca, él no tenía la obligación judicial de pagar, porque no había una orden de un tribunal que lo obligara a pagar. ¿Y eso porque ¿Cómo yo llego a que existe una obligación de pagar? Lo más común, lo más normal, lo que la gente siempre escucha y conoce, es que las madres, cierto que son por lo general quienes ejercen el cuidado personal, demanden al padre para que el tribunal fije una pensión de alimentos. Demanda al tribunal de Pero si familia. la madre no me quiere demandar, no me demanda, y yo como padre preocupado quiero establecer una pensión de alimentos en favor de mi hijo, ¿puedo? Puedo yo ofrecerle al tribunal voluntariamente a través de un escrito con un abogado que se establezca un monto como pensión si de ella alimentos. no la quiere recibir, ¿dónde la deposita? Es que no puede negarse a recibirla porque este caballero, el tribunal le va a abrir una libreta en el Banco Estado, como dijiste tú, y este señor va a depositar todos los meses ahí. Y ella, si no lo quiere retirar, ya es problema de ella, pero la plata va a estar ahí, pagada. Ya, pero en el fondo esto no existió porque ella no hizo la petición al tribunal. Ninguno, es lo que acabo de explicar, porque ninguno de los dos hizo nada. O sea, lo normal, lo más esperable, lo más rutinario es que sean las madres. Pero él también podría haberlo hecho y tampoco lo hizo. Sí, claro, pero acá, por ejemplo, si un papá quiere decir de buena onda, te deposito un mes, el otro mes no tengo, y no hay nada formal, eso no significa que le deba nada. Nada, nada. Sí, claro. Nada. Eso te habla nuevamente de Licantén, un pueblo pequeño, al interior, 6.000 habitantes. Oye, hay ADN, perfecto, hay ADN, entonces hijo tuyo, y ya se asume que está la obligación de. Ya, pero mucha gente no sabe que antecedente, es necesaria la otra parte. Pero eso que es importante hablar a raíz de este tema, a lo mejor que empecemos a hablar de la pensión de alimentos, que es un tema súper recurrente que nos afecta a todos los chilenos. Que los se llaman los papitos corazón, sí, verdad, lo que estamos hablando acá, porque si uno te empieza a dar un poquitito de plata por aquí, un poquitito de plata por allá, usted no acredita que exista deuda, o sea, el día de mañana no puede exigir nada. Nosotros tenemos preparado lo siguiente, pero todas las consultas que usted tenga, mándenlo a las redes sociales, porque a lo mejor a usted le ha pasado hoy día mismo, no le pagan, no puede mantener a sus hijos. Bueno, es tan importante lo que tú estás diciendo, porque todas las denuncias, la Carmen Gloria decía, para que se exija un tribunal tiene que